Bienvenidos a Política para Todos. Hoy vamos a hacer un vídeo algo distinto del que hacemos habitualmente. Hoy vamos a hacer un vídeo comentario a una entrevista que publicó Jordi Wild la semana pasada, hace 3 días, en su canal, a María Corina Machado, la líder de la oposición al chavismo, la líder de la oposición venezolana. Y lo hacemos porque considero que hay determinados aspectos en esta entrevista que además se repiten en muchas otras entrevistas que hace frecuentemente, que conviene que maticemos o que complementemos aquí con la única intención de formaros y de informaros a todos los que os interesan estas cuestiones políticas y de la libertad política, porque pueden esconder detalles que se os escapen y que, sin embargo, tienen una gran importancia. Dicho esto, no querría, y no quiero, y por eso voy a hacer esta advertencia, que se interprete esto como una crítica a María Corina Machado o a la oposición venezolana, porque ni mucho menos es así. Es decir, lo que allí están sufriendo y lo que están haciendo, lo que supone levantarse contra un poder autoritario como el de Maduro en Venezuela, lo que supone enfrentarse a un individuo que tiene en sus manos todo el poder del Estado, todo el poder represivo, militar del Estado para hacer contigo básicamente lo que quiera, y se puede inventar una ley mañana y ponerte preso, una ley e inhabilitarte para que no puedas tomar partido en acciones políticas. Básicamente puede hacer lo que considere. Pues enfrentarse a eso supone un gran valor, y podríamos decir, yo casi me atrevería a decir, que lo que están haciendo tanto los líderes que se ponen al frente de este movimiento como los venezolanos anónimos que salen a la calle a manifestarse es heroico. Y siendo así, pues no cabe más que darles la enhorabuena, felicitarles y, y tratar de ayudarles. Y desde ese punto de vista, de hecho, estoy en contacto personalmente con varios de los líderes del movimiento de oposición, y la finalidad con la que nos gustaría aportar nuestro granito de arena a lo que allí está sucediendo no es tanto para ayudar al movimiento de oposición, que también puede ser, sino para que lo que sucede en Venezuela y la conclusión a esto que está sucediendo en Venezuela no sea un mero cambio de caras, un mero cambio de cromos, y que sustituyamos a un líder por otro líder y ya está. Y creamos que con eso se ha resuelto el problema, porque no, ese no es el problema, ese no es la solución al problema. La solución al problema es mucho más profunda, es de índole de revolución política y requiere que haya un cambio constitucional, un cambio en los sistemas de poder político, porque lo que ha ocurrido en Venezuela ha ocurrido y ha sido posible porque la Constitución venezolana lo permitía, porque la Constitución venezolana permitía que un individuo que se hacía con el poder de un partido y por lo tanto a la larga se hacía con el poder y tenía bajo su control a los diputados de ese partido en el Congreso, y si ese individuo llegaba al poder ejecutivo, pues tenía prácticamente con ello secuestrados todos los poderes del Estado. No existía una división efectiva, una división eficaz de los poderes del Estado, y todo lo contrario, permitía que individuos interesados, pero al final no nos engañemos, no depende de individuos, el poder político siempre va a pretender, siempre va a tratar de aglutinar más poder, y lo único que se lo puede impedir es otro poder enfrentado con una fuerza y con herramientas suficientes para poder pararlo, para poder bloquearlo. Pues eso, la Constitución de Venezuela no lo otorga. Y como no lo otorga, se pudo beneficiar Chávez, se ha podido beneficiar Maduro, pero mañana se podría beneficiar un tercero. Y eso es lo que no podemos evitar, perdón, eso es lo que debemos evitar. Y lo debemos evitar, se suele decir que un buen sistema político es aquel que no depende o que no confía en la virtud del político, ni en que los gobernados sean ciudadanos angelicales. Tiene que partir del hecho, de la premisa de que el poder político va a tratar de aglutinar más poder y va a tratar de usar ese poder en su beneficio, aplastando a los ciudadanos, aplastando a la nación, aplastando al pueblo si fuera necesario. Y partiendo de esa premisa, debe diseñar todo un sistema de instituciones inteligentes que eviten que esto suceda. ¿Ok? Pues eso es lo que nos gustaría hacer, eso es lo que nos gustaría que ocurriese en Venezuela, y es a lo que nos gustaría contribuir, a que como parte de este proceso se llegue a un punto en el que se ponga sobre la mesa la realidad de que la Constitución venezolana hay que modificarla, y que cuando eso ocurra,
la nueva constitución que surja no incluya ideologías, sea una constitución que se limite a establecer las reglas de juego, separe poderes e instituya los suficientes mecanismos de control entre poderes para que lo que ha ocurrido hoy, en estos últimos años en Venezuela, no vuelva a ocurrir. Esa es la única garantía que podrán tener los ciudadanos de Venezuela para decir que han conquistado realmente su libertad política. Y con respecto a ese objetivo último, que los venezolanos conquisten su libertad política, con respecto a este objetivo estamos comprometidos y, Antonio, yo personalmente y la Junta Democrática vamos a contribuir en lo que está en nuestra mano para que esto ocurra. Y ya os digo, para eso estamos en contacto con varios líderes del movimiento de la oposición y en tanto en cuanto se dejen asesorar podremos tener éxito en esta misión. Esperemos que así sea. Bueno, sin más dilación, vamos con el vídeo, que es un vídeo largo y interesante. Lo voy a poner un poco rapidito para que sea un poco más ágil y si hace falta, llegado momentos clave, pues lo pausamos o lo ponemos a velocidad normal. Vamos con ello. Sí, porque claro, yo estaba de vacaciones, bueno, no, así no, estaba de vacaciones, claro, y salta todo esto, las elecciones y todo. Yo llegué a pensar, digo, a lo mejor sí que es verdad que son unas elecciones legales, correctas, y si pierde, pues oye, hay un cambio en el gobierno y pasó todo lo que pasó. Entonces, Bueno, primer comentario rápido, breve. No solo tú, Jordi, podemos decir que hubo muchos comentaristas de la actualidad política, canales de YouTube bastante conocidos, que daban por hecho, por supuesto, que Maduro iba a perder las elecciones, que la oposición las ganaba, y no solo lo que daban por hecho es que Maduro ya tenía preparado el plan de fuga, que ya tenía el avión listo, que ya se había ido la familia, que ya le estaban preparando el retiro de oro en cualquier isla caribeña, y que todo esto estaba acordado con los Estados Unidos, y bueno, que ya está hecho. Las elecciones van a ser el mecanismo por el cual un dictador abandone el país. Me parece que lo menos que podemos decir es que eran ilusos, ya lo dijimos en el canal en su momento, lo he podido decir en redes sociales, lo he comentado en otros canales, a nivel privado también. Un dictador, una persona que ha aglutinado la cantidad de poder que había y que tiene todavía Maduro, no abandona el poder, salvo que se vea forzado a ello. Forzado a ello, con ello quiero decir casi que tema por su propia seguridad, por su propia vida, casi podríamos decir. Es la única vía en la que un dictador así puede abandonar el poder. Jamás va a abandonar el poder por un proceso electoral. Lo siento, chicos, esto no funciona así. Seguimos. yo creo que es muy interesante porque como también tengo mucho seguidor latino, incluso a los españoles yo creo que les puede interesar mucho, y pensé, a ver, los perfiles más grandes son 2 o 3, y te había visto muchas veces cómo te expresas y creo que lo vas a explicar muy bien, así que eres la persona adecuada para estar aquí, y te quiero empezar con una pregunta, porque ahora iremos un poquito estructuralmente, Sin duda. pero una pregunta María que parece muy Corina tonta, no pero en tu es caso uno de los es dos, importante. es ¿Cómo el estás? perfil, es la Mira, líder, con mayúsculas. espiritualmente, bien. Siento que lo que hemos hecho los venezolanos es algo espectacular, que todavía quizás nosotros mismos no nos damos cuenta de las implicaciones que tiene Es verdad. para este momento y para la historia. Y muy orgullosa, porque lo que pasó el 28 de julio ya cambió la historia de Venezuela y la dividió en antes y después. Y además porque el mundo se está empezando a dar cuenta, como te decía antes, la implicación que esto tiene para todos. Ahora, también en lo personal hay una parte muy dura de pensar la cantidad de venezolanos que hoy están presos, perseguidos, que se han tenido que ir del país. Todo mi entorno cercano está perseguido. O está fuera, o está escondido, o está preso, o está asesinado. Sí, eso doy fe. Es impresionante el nivel de represión que está sufriendo el contexto más directo, más cercano de María Corina, ella misma, pero personas muy, muy, muy cercanas que han sido ya detenidas y que están siendo presionadas hasta el extremo. Es brutal, es brutal. No me puedo imaginar, aunque lo intento, no me puedo imaginar cómo se puede convivir con ese nivel de represión diario, constante. Y bueno, yo te podrás imaginar las amenazas que recibo diariamente. Entonces, yo que estoy acostumbrada en los últimos años ha sido estar rodeada de miles y miles y miles de personas. Bueno, tengo varias semanas donde no veo a nadie. Emocionalmente es un cambio importante, pero es un proceso también de crecimiento, de descubrimiento y de entender que la vida te pone retos, desafíos y hay que crecerse con ellos. Que luego te preguntaré por tu situación personal, porque tenemos a Edmundo en España, precisamente hace nada, hace horas que está en España exiliado. Te preguntaré por tu situación a nivel de amenazas, porque hay un riesgo real para tu integridad, ya sea legal o ya sea física, y quiero saber pues, cómo estás. Pero primero, para hacer un poquito de historia, brevemente, para que la gente lo entienda. Me gustaría entender lo que está pasando en Venezuela a día de hoy, y esto no viene de ahora, sino que viene de hace años. Entonces me gustaría que si pudieras explicar brevemente cómo era la Venezuela justo antes de la revolución bolivariana, del chavismo, o sea, cómo era esa Venezuela y por qué aparece un personaje como Hugo Chávez, que primero lo intenta un golpe de Estado, no funciona y al final gana unas elecciones. O sea, para que la gente comprenda por qué estáis así. Y sabes qué, para que también yo creo que las sociedades aprendan algunas lecciones de otras
de otras experiencias, porque al final, si algo aprendimos los venezolanos es que uno no puede tomar la democracia y la libertad como algo, tú sabes, que te vino en el biberón y ya. O lo defiendes todos los días o tienes el riesgo enorme de perderlo. Y una vez que lo... Esto es importante. Esto es muy importante. La libertad no es algo que tengamos que dar por hecho y las que tenemos, primero, las que tenemos en España, por supuesto no, porque ni siquiera son libertades que nos pertenezcan, sino que han sido otorgadas y como ya hemos visto, el Estado no las puede retirar cuando desee con la justificación adecuada. Pero como matiz, como reflexión es importante y es válida, es decir, tú, ciudadano, tienes que estar permanentemente, y tú, sociedad en general, tienes que estar permanentemente alerta, no te puedes relajar con respecto a una conquista que incluso habiéndola conseguido, es decir, habiendo logrado efectivamente tu libertad política o una determinada libertad después de años de lucha, no te puedes relajar. Son conquistas que hay que defender posteriormente. Y por eso es importante que existan movimientos sociales, como por ejemplo es la Junta Democrática, de la sociedad civil, no vinculadas a ningún círculo de poder, no vinculadas a ninguna ideología, no vinculadas a ningún partido político, que realmente sepamos y seáis conscientes y estéis confiados de que esa institución sí que está ahí para estar alerta y para vigilar y para defender los derechos de la sociedad. Es importante. Tenemos que estar alerta, conquistar cuando haya que conquistarlas o defenderlas cuando se hayan conquistado esas libertades es algo que siempre va a depender de nosotros. No deleguéis jamás esa defensa en terceros, en un líder o en un partido político. Depende de nosotros y tenemos que en el caso español incluso diría, dar el salto, esa evolución, ese crecimiento interior para asumir que esa libertad depende de nosotros y que tenemos que conquistarla. Es un proceso de madurez, es casi un proceso de revolución primero interior que tenemos que hacer cada uno de nosotros para que luego se pueda tener su transformación en una revolución exterior de poder real. Pero primero tenemos que creérnoslo internamente que debemos y podemos luchar por nuestra propia libertad. Seguimos. que lo pierdes, es muy difícil conquistarlo. A nosotros cuando apareció Chávez, nos ponían los casos de Cuba y nosotros, no, Venezuela no es Cuba, Cuba es una España isla, no es nosotros tenemos Venezuela. larga trayectoria democrática, una clase media, tú sabes, pujante, petróleo, eso no nos va a pasar. Y nos pasó. Y hoy estamos peor que Cuba. Sí. Y por eso hay que entender cómo al final las democracias, si no son verdaderamente efectivas en dar resultados, donde la gente sienta confianza, se pueden desmoronar. No, no ese es el motivo. ¿Qué ha dicho? Si las democracias no son efectivas y no dan resultados, se pueden desmoronar. No. El sistema, el régimen político que se desmorona en esas condiciones no es una democracia. Os pongo por caso, y podéis verlo clarísimamente, Estados Unidos, que es una democracia formal, ha pasado muchos momentos en el que el gobierno puede haber no sido eficiente, en el que no se han dado soluciones a todos los problemas sociales que había en ese momento. Ha pasado por épocas en las que había gran insatisfacción en la sociedad, en el seno de la sociedad, y el sistema político no se ha desmoronado. ¿Por qué? Porque está bien diseñado, porque sí que hay democracia, porque permite que un líder que llegue al Ejecutivo, que llegue a la presidencia de Estados Unidos, no pueda hacer lo que le plazca. Hay un control efectivo por parte del Congreso que a su vez está controlado por los ciudadanos. Eso, el hecho de que un sistema político se degrade y caiga por esas fallas que llaman fallas de la democracia, puntos débiles de la democracia, lo que nos está diciendo en el fondo es que no es una democracia. Aquí se vende como fallos de la democracia y el problema implícito que hay detrás de esto es que no se sabe muy bien qué es una democracia. Hoy, para democracia hay decenas, si no centenares, de definiciones. Casi cualquier sistema político en el que se introduzcan papeles en una urna viene considerado ya como una democracia. Y eso es otra vez, de nuevo, problema cultural, un problema del contexto cultural en el que vivimos hoy, que cataloga como democracia a multitud de regímenes políticos que no lo son. Y también por eso estamos empezando a identificar la democracia como un sistema político que no funciona frente a sistemas políticos más autoritarios, como el de China, por ejemplo, que dicen que son más eficientes en la toma de decisiones, por supuesto, pero a costa de libertades. No es que la democracia no funcione, es que lo que no funciona son los sistemas políticos que tenemos hoy en Europa. Pero bueno, eso es materia probablemente de otro vídeo en el que podamos llegar más en profundidad a por qué no funciona lo que tenemos hoy en Europa. Y va vinculado a que no son democracias. Seguimos. Y yo creo que nosotros tuvimos una terrible crisis de confianza en los últimos años de la democracia antes de la llegada de Chávez. Y Chávez buscó exacerbar esas fallas del sistema democrático
y las Lo es. divisiones Esas fallas del internacionales. Y fue sistema brutal, democrático. que fue, No, voy a dividir esta sociedad. Y lo hizo entre ricos y pobres, blancos y negros, izquierda y derecha, los del este, los del oeste, los de adentro. esto de nuevo muy importante. Porque sí, esto de nuevo es válido en general. El poder, las élites, el poder político, para reafirmarse ellos, una de las estrategias más habituales es la de crear división abajo. Y que para evitar que haya una unidad en el pueblo que vea en el político a su enemigo, a quien le puede aplastar, lo que empieza a generar son enemigos a su mismo nivel, en el pueblo. Y ese es un facha, y ese es un comunista, ese es un empresario que te explota, ese, sin embargo, pues ese es el sector primario que paraliza o que está utilizando químicos o que tiene los precios muy caros, o ese es el tendero. Divisiones en base a ideología, divisiones en base a intereses económicos, pero divisiones de la sociedad civil. ¿Para qué? Porque una sociedad civil dividida es menos peligrosa para el poder político. Estrategia de manual. Eso no es válido solo en Venezuela, eso es válido en cualquier sociedad que os imaginéis. Quien veáis que empieza a crear su propia estrategia en base a generar división de la sociedad, sospechad, ya huele mal. Eso pinta fatal. Otro de los objetivos de la Junta Democrática, unir a los españoles de cualquier ideología para que entiendan que entre ellos no son rivales, al menos no en el nivel en el que estamos ahora mismo, que se deben unir todos de cualquier ideología para una lucha común, que es la de conseguir la libertad política. Y una vez que hayamos conseguido la libertad política, podrán luchar, entre comillas, por alcanzar la cuota de poder político suficiente para implementar sus medidas, pero que antes de eso, y probablemente cuando se haga de esa manera, ya no se verán tanto como rivales, porque no existe el miedo al rival, porque el sistema político que has generado te garantiza que llegue quien llegue al poder, no podrá hacer lo que quiera, no tiene carta blanca para hacer lo que desee, y eso relaja bastante. Seguimos. Los de afuera, ¿sabes? Los del pasado. Fue una cosa brutal. Y ese discurso tremendamente incendiario que busca la venganza puede ser muy efectivo, ¿sabes? Porque la gente empieza a justificar Es muy todas efectivo. sus Apela a las angustias, emociones, sus al justificadas miedo al rival. decepciones y pretender pasarle la factura a otro. Y además, ¿sabes? Cuando llegó al poder, el barril de petróleo estaba a $8 y llegó a 147. Entonces te imaginarás, ¿sabes? Esa manguera, ese tubo de plata, 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 usado para imponerse. Y fue destruyendo uno a uno todos los órganos del poder público. El sistema judicial, en menos de unos cuantos años, ya habían hecho una RA, se habían sacado más del 90% de los jueces, los habían cambiado. ¿Veis? La Constitución permitía que en unos años él, Chávez, con el poder ejecutivo y la cuota de poder legislativo que hubiera alcanzado a través de los diputados de su partido, ya tuvo poder suficiente para intervenir en el poder judicial. Error de manual, producto de una Constitución que no ha separado efectivamente el poder ejecutivo legislativo del judicial. Pero ojo, que esto lo decimos tranquilamente con respecto a Venezuela, y hoy, por ejemplo, cuando Maduro ha tirado el Tribunal Superior de Justicia en Venezuela para que valide el resultado de las elecciones, en el mundo hay prácticamente consenso a la hora de afirmar que esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Venezuela no tiene valor, porque es evidente que el Tribunal de Justicia de Venezuela está a las órdenes de Maduro y del chavismo. Vale. ¿Por qué? Porque es evidente que él ha sido quien ha nombrado los puestos clave, quien ha nombrado al órgano de gobierno del Poder Judicial, y por lo tanto, en cascada, a través de ese órgano de gobierno del Poder Judicial, se ha nombrado a todos los jueces, en todas las posiciones que tengan cierta importancia, va a haber un juez afín a mi ideología. Pues chicos, eso que parece que en Venezuela lo asumimos a ojos cerrados y no nos cuesta nada, no nos cuesta nada verlo, eso es lo que está sucediendo en España también. Eso es lo que está sucediendo también aquí en España, con la única diferencia de que no es un único partido, un único líder, el PSUV, el chavismo, Maduro, quien nombra a todos los jueces. Son dos, PP y PSOE. Y entre ellos hay competencia. Pero es el poder político, no nos engañemos, es el poder político el que controla al judicial, con una cuota. Son dos bandas callejeras, dos bandas del poder político, una de rojo y otra de azul, que entre ellos se reparten al poder judicial, pero se lo reparten siempre en su beneficio. No es un poder judicial independiente. Y esto pasa en Venezuela y esto pasa en España. Y en Venezuela es más grosero y es más evidente porque el partido es único. Pero si aquí en España hubiese un partido
que tuviera, que aglutinase el nivel de poder que ha tenido y que tiene el PSUV en Venezuela, podría hacer exactamente lo mismo, porque la Constitución en España también se lo permite. Y eso es gravísimo. Y no vemos aún las consecuencias porque no nos hemos visto en el mismo contexto. Bueno, y probablemente por otra cuestión que también es casi más de filosofía de explotación. Aquí en Europa creo que se aplica más un esquema de simbiosis en el que la clase política trata de vivir a costa del resto de la sociedad, aprovechándose de ella, explotándola, expoliándola, pero intentando no matar al huésped, por decirlo de alguna manera. Mientras que en Venezuela da la sensación de que la salud del huésped importa menos a esa clase política. La aplasta, la exprime, la mata, y llega a matarla. Y también por eso, porque el nivel de opresión es muy superior, se pueden generar los movimientos de reacción, de revolución política que estamos viendo hoy en Venezuela. Cuando la gente no tiene nada que perder, sale a la calle. Y eso en Europa es más difícil de ver. Porque ya os digo, se da más un movimiento de simbiosis. Se aprovechan de ti, te chupan todo lo que pueden, pero dejándote un hilo de vida para que todavía no merezca la pena salir a luchar, para que no lo hayas perdido todo, todo, todo. Aunque las condiciones están empeorando día a día y personalmente creo que nos estamos acercando a ese punto de ruptura, pero lo veremos. Seguimos. Ya. El Congreso tomó control absoluto del Congreso. Control del Congreso, El control de los poder electoral jueces. en Venezuela es un órgano de poder público, lo controlaron absolutamente y después Claro. fueron contra los medios de comunicación, contra los partidos políticos, contra el sector privado, contra las... Práctica de dictador de manual, lo habéis visto. Primero los jueces, poder legislativo, los otros poderes públicos, sabéis que en Venezuela tienen 5 poderes según la Constitución, da igual, como si tienes 77 poderes. Que la clave no está en que la Constitución establezca 7 o 77 poderes. La clave está en cómo se nombra a esos poderes, quién nombra a esos poderes. Porque si tú tienes 77 poderes, pero los 77 son nombrados por la misma persona o por el mismo Congreso, lo que tienes no son 77 poderes, son 77 brazos, extensiones de un único poder. ¿Se entiende esto? Porque si se entiende esto, ya se entiende los principios de la separación de poderes, que de esa separación debe ser en origen, debe ser una división plena, total, absoluta, en origen. La clave está en quién nombra a quién. Una vez que ves quién nombra, si ese nombramiento de cualquiera de los poderes está en manos de la Asamblea, del Congreso o del Poder Ejecutivo, no hay separación. Debe ser separación en origen. La propia elección no debe depender en ningún término de ninguno de los otros poderes. Solo así hay separación real. Y luego lo que ha dicho. Después de controlar todos los poderes del Estado, voy a por la comunicación, medios de comunicación, que no haya flujo de información independiente, que no haya flujo de información libre. Eso también nos suena de Europa y de España ahora. Ojo, ojo que se empiezan a aparecer las cosas. Cuando el poder político teme que se pueda debilitar su posición por medio del el libre flujo de información y empieza a utilizar mecanismos de censura, preocupaos, porque eso quiere decir que teme por su seguridad y detrás de esa probablemente vendrán medidas todavía más agresivas. Seguimos. academias contra todo. Y fueron tomando control, control y control y sembrando el terror en la sociedad. Sí. Si tú acabas con el empleo, tú acabas con las empresas y tú haces a la sociedad dependiente del Estado, que te da un bono, que te da una bolsa de comida, entonces tú vas haciendo una sociedad absolutamente sumisa. Y eso fue lo que el régimen hizo, incluyendo las Fuerzas Armadas, que la infiltraron y la acabaron con el mérito, sacaron a los mejores, ascendieron a los últimos en sus promociones, metieron a los cubanos en... Sí, eso de hecho, las Fuerzas Armadas, lo veis, todos los poderes del Estado, medios de comunicación, censura, Fuerzas Armadas. Control absoluto. Las purgas que han hecho en las Fuerzas Armadas anualmente a cualquier cargo medio alto que levantaba un poquito la cabeza, y lo podéis buscar información al respecto, anualmente 40, 50, 60 purgas que implicaban pues, tenientes, coroneles, diversos cargos del ejército que eran depuestos porque se habían atrevido a hacer alguna manifestación contraria, incluso parcialmente contraria al régimen. El nivel de control que el chavismo tiene sobre las Fuerzas Armadas es extraordinaria. Lo ha sido siempre. ¿Por qué? Porque entienden, y ahí sí que podéis revisar casos históricos, que un régimen político como el suyo, un régimen de poder como el suyo, tiene el sustento en la fuerza. Y en último término, cuando suceda una revolución popular como la que puede estar sucediendo ahora, como consecuencia de las elecciones del 28 de julio, su permanencia en el poder va a depender, en último término, como decíamos, de que no se produzca una grieta en ese poder militar.
Y en muchos otros casos, en muchas otras dictaduras, cuando el dictador ha caído, ha sido porque, aprovechando el movimiento popular de descrédito y de revolución que se está dando como consecuencia de lo que sea, en este caso unas elecciones, pero puede darse por cualquier otro motivo, algunos generales rebeldes se intentan hacerse con el poder apoyándose en y vendiéndose como libertadores del pueblo. Eso es lo que no se podían permitir y lo han hecho muy bien. Y de hecho lo estamos viendo. Al menos de cara a público no se ha notado, no se ha visto ni una sola grieta en el poder militar, en la fuerza militar venezolana. Y María Corina, lo veréis luego más adelante, y en muchas entrevistas lo dice que algo así puede ocurrir no tanto en los altos y medios mandos, sino en la base del ejército. Y estoy de acuerdo en que puede ser que a nivel base, es decir, soldado raso, exista mucha más simpatía por su movimiento, pero un soldado raso o un grupo de soldados rasos jamás van a iniciar un movimiento que, salvo que cuenten con diversos mandos, con cuadros superiores que los apoyen, jamás van a iniciar un movimiento que pueda derrocar al régimen. Es imposible. Seguimos. de nuestra Fuerza Armada y convirtieron a Fuerza Armada en una especie de guardia pretoriana de Chávez y el chavismo. Entonces, era una Venezuela que estaba prácticamente postrada. Pero, paradójicamente, fíjate esto, una de las cosas que no buscaron, que fue promover la migración, parece mentira. O sea, que un gobierno busque que la gente se vaya, ¿no? Tenía varios propósitos. Uno era una especie de válvula de escape al drama social, porque entonces la gente huía en los años de hambre, de más hambre, 2016, 17 y 18. Y eso separó a nuestras familias. O sea, imagínate que de España saliera la cuarta parte de la No, población. el nivel Imagínate lo que sería eso de para cualquier país. Pero no hay una emigración en sola familia, una Venezuela sola es familia viva. impresionante. Ha sido Y impresionante. eso también Un buscaba, cuarto desde la perspectiva del de régimen, la población. hacernos sentir débiles. Las madres sin los hijos, los hermanos cada uno en un lugar del mundo, los abuelos que no conocen a los nietos, ¿sabes? Muchachitos chiquiticos que no conocen al papá, que no lo han visto en 8, 9, 10 años, una cosa brutal. Y esa se convirtió paradójicamente en la fuerza que nos unió. Y de dos Sí, de hecho, no es tan paradójico. Al final, el nivel de opresión que un poder político ejerce sobre un pueblo, a mayor nivel de opresión, mayores son las probabilidades de que el pueblo termine saltando. Y podría haber sido esto, en otros casos podría haber sido expolio fiscal, en otros casos podría haber sido libertades individuales. A ver, que se vaya, que se deba ir del país un cuarto de su población, es algo que no sé si hay precedentes en la historia, en un periodo tan corto de tiempo como el que ha sucedido en Venezuela. De hecho, aquí en España yo creo que si rascas un poco es difícil encontrar a alguien que no conozca de primera mano a algún venezolano que se haya tenido que venir a España o a Europa en general a trabajar. Yo en mi caso conozco varios. Bueno, seguimos. años para acá, la historia comenzó a revertirse. Y aunque todo el mundo creía que era imposible, empezamos a derribar esas barreras que nos unieron y empezamos a levantar y a unir a un país alrededor del anhelo de que mis hijos regresen a casa. Sí. Y Ese mensaje lo habréis oído, y si habéis seguido a María Corina, decenas de veces. Lo ha utilizado como eje vertebrador de toda su estrategia y probablemente ha sido uno de los elementos que ha movilizado más a la sociedad. Que los venezolanos, las familiares, los hijos que se han ido, que vuelvan a casa, que podamos reunirnos todos en Venezuela. A nivel emotivo está muy bien y de hecho tira mucho, lo veréis más adelante y se ha visto en muchas entrevistas, tira mucho del elemento de emotividad, casi de espiritualidad, María Corina. Y eso, a ver como lo hemos dicho ya antes, como elemento motivador, movilizador de las voluntades de las gentes, de las masas sobre todo, es muy poderoso. Pero yo echo de menos lo que os comentaba al principio, el componente político. Es decir, ¿para qué? Para reunirnos, fantástico, fantástico, y nos comeremos un asado y nos reiremos muchos. Pero no, la finalidad debe ser una revolución política que cambie las reglas de juego y que nos dé estabilidad y libertad política duradera. Y esa segunda parte, esa libertad política duradera, esos cambios de calado en el sistema político venezolano, eso no lo veo tanto en su discurso. Y he visto muchas entrevistas y no lo he visto. Y incluso he visto alguna entrevista en la que específicamente llega a decir que la constitución actual de Venezuela es válida para el proceso de transición que tienen en mente. Y eso a mí me parece un error, cuando menos un error, porque esa constitución es la que ha permitido lo que está ocurriendo y no puede ser válida para algo distinto a lo que está ocurriendo, para hacer
A ver si me explico. Ellos necesitan, el pueblo venezolano necesita una ruptura moral completa con el régimen anterior. Y eso no puede ocurrir con la constitución bolivariana que tienen. Deben también generar una ruptura desde el punto de vista constitucional para romper radicalmente con lo anterior y construir algo nuevo y limpio. Seguimos. Y ahí comenzó el movimiento social y cultural que nos ha traído hasta ahora. Ujú. ¿Qué podéis aprender de lo que estaba mal, de las dudas que tenía la gente, como tú comentabas, en la democracia anterior a la revolución? ¿Qué es lo que se estaba haciendo mal que no se puede volver a repetir si al final la democracia vuelve a Venezuela? Eso es una pregunta importantísima. Y yo te voy a ir desde lo más alto, ¿no? Nosotros, solo en Venezuela, incluso en el periodo democrático, hemos tenido un Estado poderoso, dueño de todo. Y la sociedad a su servicio. Tiene que pedir permiso para todo. Si querías montar un negocio, si querías tener una señal de algún medio de comunicación, si querías educar a tus hijos, si querías abrir una escuela, todo. El Estado parte y reparte, porque era dueño de todo. Del petróleo, del subsuelo, todo. Entonces, al final, fueron una sociedad que estaba al servicio del Estado. Y eso es lo que tenemos que cambiar completamente. Tiene que ser un Estado que está al servicio de la sociedad. Invertir esa relación. A ver, dos cuestiones con respecto a esto. Con respecto a este último comentario, fantástico. Eso sí, efectivamente, es algo que no ocurre en general, no ocurre en general. En Europa lo podemos percibir, en nuestras sociedades no percibimos al político, no percibimos al Estado como un empleado nuestro, un empleado del pueblo que está a nuestro servicio. Al revés, percibimos al político, a las clases políticas, casi como un pequeño caudillito, como un pequeño líder, como un pequeño jefe que ordena y manda. Y no debería ser así. Deberíamos entender al Estado como un grupo de personas que están a nuestro servicio, al servicio del pueblo, que somos quienes le pagamos, que somos los que hacemos posible con nuestros impuestos que esa gente esté ahí, que todo lo que hacen debería estar orientado a beneficiarnos a nosotros, pueblo. Con lo cual, ese cambio de mentalidad no es exclusivo de Venezuela, eso se tiene que dar en general, se tiene que dar en general en todos los países del mundo, prácticamente podríamos decir. Pero con respecto a la crítica anterior, a que la democracia que había antes del chavismo en Venezuela tenía ese problema, yo creo que ella confunde ese problema de que era dueña de todo, etcétera, etcétera. Bueno, para empezar, ya lo hemos dicho antes, no era una democracia. Pero para complementar, yo creo que ahí ella, que es de ideología liberal, perdón, está confundiendo términos. No se trata de que esa democracia, ese Estado anterior al chavismo, fuera dueño de todo. Si era dueña de todo, si era dueño de todo el Estado, mal vamos. Pero en cualquier caso, yo creo que eso está más vinculado a su ideología liberal, que busca un Estado menos intervencionista, un Estado que deje hacer, por utilizar ya otra vez de nuevo terminología liberal, que deje hacer sobre todo en la materia de emprendimiento económico y de actividad económica, y eso, en principio, no tiene tanto que ver con la democracia, eso depende más de una ideología política. Es decir, podría haber un sistema político que fuera democrático con un Estado posteriormente que fuera algo más intervencionista, siempre y cuando se cumplieran una serie de normas, y podría haber perfectamente un sistema que fuera democrático con una ideología más liberal en la que el Estado fuera de menor tamaño, tendiendo a un Estado mínimo, y que fuera más, que dejara más libertad, digamos, para la acción económica. Con lo cual, ahí creo que estamos confundiendo términos entre democracia y cuáles deben ser las cualidades y las características de una democracia con ideología política, y en este caso liberal. Matices, porque si no confundimos términos y ya asociamos liberal a democracia. Y lo liberal, o la filosofía liberal, es una ideología que no tiene nada que ver con las reglas que debe tener un sistema político para ser llamado democracia. Lo sabéis, separación de poderes, representación y control del ciudadano a su representante, y ya está, separación de poderes y representación. Vamos. Y fundamentalmente, ¿cuál es el elemento que, en mi opinión, aglutina una sociedad democrática? Es la confianza. ¡Ay! No, no, no. ¿Cómo que la confianza? No, al revés, María Corina, es la desconfianza. Un sistema político se debe construir en base a la desconfianza. La desconfianza, no entre nosotros, obviamente, sino desconfianza hacia el poder político. Y en base a esa desconfianza, a pensar, de hecho, repito la frase, que es lo que dije al principio, de ningún sistema político puede estar basado en la confianza en que el político será un político virtuoso o en que el gobernado será un gobernado angelical. Es como los contratos, cuando tú
firmas un contrato de alquiler de un piso, y lo hemos firmado todos, pues en el contrato viene estipulado qué pasa si rompo cosas, qué pasa si hago algo mal, qué pasa si no te pago, qué pasa si pasan cosas que no deberían de pasar, pero pasan. Es decir, se basa un poco en prever, en la desconfianza, se basa en prever qué cosas pueden ir mal y qué hacemos cuando esas cosas vayan mal. Pues un sistema político debería tener una un desarrollo similar. Es decir, qué cosas pueden ir mal cuando te cedo poder político en un sistema democrático y qué puedo hacer cuando esas cosas que pueden pasar ocurran. ¿Qué mecanismos me reservo para recuperar el control, para recuperar el poder? Un sistema democrático está más basado en la desconfianza que en la confianza. No puede estar basado en la confianza. Seguimos. La confianza entre ciudadanos y la confianza Confianza entre hacia las ciudadanos, sí, instituciones bueno, que eso. vivamos en una república, incluyendo las leyes, y incluyendo el cumplimiento de las leyes. El hecho que todos somos iguales ante la ley, que tu dignidad humana es sagrada, que el que abusa de la ley, roba, va preso, ¿entiendes? Y que tú surges con base a tu esfuerzo. Esa relación esfuerzo-logro, el mérito, que es una fuerza elemental, un incentivo elemental en cualquier sociedad. Y No hay meritocracia en Venezuela. totalmente se había acabado. Y era al final un tema de que qué tan, como usamos nosotros aquí, qué tan enchufado estás. Es decir, Sí, ya, igual en España. entonces, que obviamente Chávez después lo exacerbó exponencialmente. Pero ya había ese tema de que la sociedad no estaba. Mini comentario aquí. A ver, como decíamos antes, para el caso del Poder Judicial o de los abusos, lo que ha sucedido, lo que está sucediendo en Venezuela, de alguna manera, perdón, parece como una exageración grotesca de lo que sucede en España o de lo que sucede en la mayor parte, por no decir todos los países de la Unión Europea. Es una exageración del mismo mal. El mismo mal que ya existe, que también existe aquí y todos lo vemos, ese nepotismo, ese enchufismo, esa tendencia a que un partido político conquiste y ocupe todas las instituciones del Estado, todas las empresas públicas, ponga ahí a su lacayo, a su perrito faldero, a su persona de partido que es fiel, que va a hacer lo que yo le diga, lo que yo le pida, y lo pongo al frente del Banco de España, de esta empresa pública, de esta otra empresa pública, y luego a su vez igual, hacia abajo, puestos de asesores, puestos de responsabilidad política, en empresas, cómo luego se recolocan, puertas giratorias, cómo se le da favores a mujeres, familiares, primos, hermanos de determinados cargos políticos por ser quienes son. Es decir, esa falta de meritocracia, ese enchufismo que está denunciando María Corina en Venezuela, lo tenemos también aquí en España. No estamos libres de él. Muy al contrario, es un cáncer que nos inunda por todas partes. Pero siendo malo, allí es extremo. Cuando aquí, digamos que existe cierto grado de meritocracia, probablemente para cargos, para posiciones de menor relevancia, pero determinada cupo de poder, no, ni siquiera, no, me corrijo, no es poder, determinado cupo dentro del Estado lo pueden ocupar personas profesionales en base a su mérito, sus cualidades, pero es un estrato bajo. Cuando no tiene peso político, una vez que tiene peso político, ahí interviene el poder, pues eso, hay una cierta capa de responsabilidad dentro del Estado, dentro del gobierno, que puede ser cubierto por personas en base a mérito, y hay buenos profesionales ahí. Pero las capas que tienen poder real, ya no digo solo directores, primera, segunda, tercera capa, está ocupada por políticos, por familiares de políticos o por cachorros de partido, que entraron en el partido y que a los 18 años en juventudes y que sabemos que se morirán siendo del partido. Y eso es un problema que tenemos que prevenir también, porque es otra manifestación de la falta de democracia. Seguimos. Viendo la relación directa entre estudiar, trabajar, actuar honesta y decentemente y tener retribución por ello. Y cuando eso ocurre, tú acabas con los incentivos en la sociedad. Y las instituciones se fueron debilitando y fueron instituciones con incentivos perversos. Entonces, eso es lo que socava un sistema democrático y de libertades. Y lo que trajo, bueno, esta tragedia que ha sido para Venezuela Chávez y el chavismo. ¿Crees que, ya para terminar con el tema de Chávez, trajo algo bueno al país o todo lo que ha traído ha sido destrucción? Fíjate, yo te diría, hoy los jóvenes venezolanos se interesan en la política. Hoy hay expresiones ciudadanas tremendamente valientes y activas en defensa de la libertad de expresión, en defensa del ambiente y la ecología, en defensa de la educación libre, en los derechos humanos, en una cantidad de áreas que en Venezuela existían, pero que no tenían, digamos, la conciencia y la importancia de la política. O sea, yo crecí y yo decía, mira, lo último que yo quiero hacer en mi vida es política. Yo primero astronauta. ¿Me explico? Porque yo veía la política como una cosa oscura, sucia, que implica ser compromiso a tus valores. Tremendo error. Nosotros necesitamos
que los ciudadanos mejor formados, con mayor experiencia, con mayor nivel ético, serán los que se dediquen a la política. Entonces yo creo que hoy hay una reivindicación de la política, producto de la destrucción que terminó de hacer Chávez de las libertades políticas y los derechos políticos. Entonces yo creo que tiene aquí una Venezuela totalmente distinta, que además no queremos saber nada de socialismo, yo soy liberal, y si bien yo creo que lo que está en juego ahorita no es una lucha que trasciende lo doctrinario, no es un tema de izquierda. Claro, esto es importante que lo maticemos porque como ya ella dice, ella es liberal, no quiere saber nada de socialismo, etcétera, etcétera, pero no debieran caer en que esta lucha coja tintes ideológicos, ¿vale? Que esto no es una lucha, o no debería ser, una lucha contra el socialismo, una lucha liberal y que empieza a tener matices liberales. Y luego se le escapa por ahí en una serie de medidas que ella ya se visiona o casi ambiciona y que le gustaría implementar para Venezuela, que eso ya va a la capa ideológica. Y en mi opinión, humilde opinión, antes de entrar a la capa ideológica, deberían establecer una serie de baremos mínimos que no dependen de la ideología y que van exclusivamente orientados a controlar y garantizar que se controla de manera efectiva al poder político. Y eso es independiente de la ideología. Y una vez superada esa etapa, una vez superada esa fase en la que corriges determinados errores, y eso se hace, como hemos dicho antes, con una nueva constitución, para evitar que el poder político abuse de ese poder y perjudique a los ciudadanos, ahí, cuando lleguemos a ese punto, ya hablamos de medidas políticas y aplicamos la ideología que cada uno considere. Y derechas. Pero también siento que ha habido esa conciencia de que el socialismo que te impone el control del Estado, que te ofrece que te va a repartir cosas sin trabajar, que no valora el mérito, al final lo que trae es pobreza y migración. Entonces, creo que hay una oportunidad única para Venezuela desde que somos república, más de 200 años. Y creo que se ha dado un quiebre de un ciclo político y de un cambio social y cultural súper profundo. Que quizás todo el mundo cree que esto es una lucha electoral o política. Lo que está pasando es mucho más hondo y extraordinariamente positivo. Cuando muere Chávez, entra a la gran palestra Nicolás Maduro, que mucha gente, la gente quizás más joven, ¿no? Los que no están tan enterados, pues les suena mucho. Nicolás Maduro, actual, supongo, presidente de Venezuela. Defíneme un poco a Nicolás Maduro. ¿Cómo consigue llegar al poder? Entiendo que es el sucesor natural que propio Chávez designa. Y defínemelo un poco. Mira, te preguntaría, defínemelo como persona, como político y como presidente. Bueno, primero yo no considero que es presidente, todos sentimos que él ha usurpado esa función de manera ilegítima y que la ejerce de facto. Efectivamente fue cogido a dedo por Chávez, mucha gente especula que por los cubanos, y evidentemente desde que llegó tuvo que apelar a muchos mecanismos de mayor cohesión y de fuerza porque Chávez lograba tener mejor manejo de los distintos grupos. A ver, sí, pero básicamente, ¿qué es lo que le ha pasado a Maduro? A Maduro le ha pasado que se ha encontrado con muchas más sanciones, pero sobre todo con una economía que ya no lo sostenía, como sostuvo, lo ha dicho antes, el precio del petróleo, del barril de petróleo, como sostuvo a Venezuela. Cuando la economía va razonablemente bien, cuando entra chorros y chorros de dinero, por mucho que un Estado robe, algo termina cayendo las migajas, terminan cayendo de la mesa y la gente vive, tira para adelante. Pero las cifras, bueno, oye, tú miras los datos de PIB, de crecimiento, de no sé qué, la macroeconomía parece que todo va fantástico, se venden unos cuantos titulares, la prensa dice que esto va como un tiro, que somos un país rico en recursos, bla, 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 y todo tira, todo funciona. Os suena también de nuevo todo esto, es decir, que unas ciertas cifras macroeconómicas, unos ciertos indicadores esconden una realidad política, una realidad que camufla, digamos, que camufla la realidad que se pueda dar en un determinado contexto. ¿Qué le pasó a Venezuela con Maduro posteriormente? Pues que el precio del barril cayó, que le embargaron a nivel comercial la posibilidad de vender a determinados países y eso hizo que la crisis económica se agudizase en Venezuela durante ese periodo. Y cuando la crisis económica ya no, mejor dicho, cuando una aparente bonanza económica ya no cubre, no enmascara los problemas políticos que hay en una sociedad, la sociedad se revuelve contra ti. Y en ese momento, como gobernante autoritario que eres y por la capacidad que tienes, utilizas la represión del Estado para acallar esas movilizaciones. Eso no le fue necesario a Chávez directamente porque el contexto socioeconómico que tuvo no le forzó a tomar ese tipo de decisiones que las hubiera tomado sin ningún tipo de duda si hubiera sido necesario, porque la naturaleza del régimen era exactamente la misma. De alguna manera, la trayectoria de Chávez, digamos, el carisma que Chávez indiscutiblemente tenía, la forma como había ido
adquiriendo o comprando apoyos de fuera de Venezuela, ¿sabes? Se había ido creando ese mito, etcétera. Entonces, obviamente, él para mantener ese control tuvo que recurrir a formas mucho más burdas, si tú quieres, ¿no? No quiero decir que Chávez no hubiese sido dispuesto a hacerlo, claro que sí, pero no se vio la Por necesidad de supuesto que lo hacerlo hubiera así, hecho, ya lo decíamos. porque tenía mucha más plata en ese momento, porque tenía esas otras, digamos, complicidades, mantener la cosa como con una fachada más tranquila. Maduro se desató. Y es muy importante entender que lo que existe en Venezuela, la gente habla de la dictadura. Bueno, en estricto sentido, al estar todos los poderes controlados por un solo agente, es decir, donde no hay pesos y contrapesos, tú podrías hablar de una dictadura, pero esto no es una estructura jerárquica. Y eso hay que entenderlo. Esto es una estructura heterárquica. Es decir, aquí hay grupos que además tienen agendas en algunos casos que chocan. A ver, aquí yo creo que otra vez de nuevo confunde términos. Es una dictadura. Cuando habla de un sistema jerárquico, básicamente está diciendo que hay diferentes polos de poder y que el poder está distribuido entre esos polos y que entre esos polos de poder pues interaccionan entre ellos y que entre esos polos de poder pues está el narco y que están pues, otras actividades económicas. A ver, a nivel político, que es lo que nos interesa y es lo que estamos centrándonos, el poder político está concentrado en las manos de un señor, Maduro. Eso es una dictadura. Punto y final. Un gobierno autoritario, pero es dictatorial, lo es, punto. Lo que confunde aquí María Corina, probablemente también por su ideología liberal, son que pues el hecho de que existen otros polos, ya no de poder político, pero sí de poder económico, poder social, que tienen ciertos mecanismos para intervenir, para tener un rol en la sociedad o en la economía de un país, pues como el narco o determinadas otras actividades, y entre esos polos de poder, pues hay ciertas interacciones, siempre las va a haber, pero esto es común en muchos otros países. Ahora bien, el poder político, como poder político, solo hay uno, es una dictadura. Venezuela es una dictadura donde el poder político está en manos de un señor, punto y final. La mayoría vinculadas a actividades criminales, desde narcotráfico, extracción de militares, Claro. la relación con otros regímenes totalitarios como Rusia, Irán, Siria, grupos terroristas como Claro, pero por ejemplo, ¿qué tendrá que ver la relación con grupos o con otros regímenes totalitarios como Irán o Rusia para el hecho de que tú seas una dictadura? O sea, ¿tiene eso algo que ver con que seas una jerarquía? No, en absoluto no tiene nada que ver. Tú, como régimen político, te refieres a cómo es la estructura de poder internamente en Venezuela. Que tenga relaciones o no tenga relaciones con Rusia o con Irán, importa cero a la hora de definir qué régimen político, qué régimen de poder hay en tu país. El régimen de poder de tu país es una dictadura, punto y final, como decíamos antes. Hezbollah o Hamas que operan en Venezuela, la guerrilla colombiana. Entonces, esto es muy complejo. Esto no es nada más un tema de que Venezuela está enfrentando un grupo totalitario o profundamente corrupto, que lo son, de venezolanos. Aquí hay otros intereses. Por eso es tan admirable lo que hemos logrado hacer de avanzar hasta el punto donde estamos hoy. O sea, Maduro, para ti, no es el único que manda en Venezuela. No, absolutamente no. Y yo creo que de hecho Maduro está en su punto de mayor debilidad hoy y se ha convertido incluso hasta en un problema para los otros grupos, producto de su rechazo absoluto que hoy tiene por parte de la sociedad venezolana. Mira, bueno, ahorita vamos a hablar del tema de la elección, pero uno de esos mitos que se creó es de que Venezuela era un país polarizado. O sea, y esta elección lo demostró, ganamos 70-30, pero lo hicimos sin medios de comunicación, sin plata, con todas las reglas de la tiranía, sin que los venezolanos afuera pudieran votar, sin que los jóvenes, los chavos aquí que cumplen 18 años. Efectivamente, sí, lo damos por hecho, pero bueno, si los datos que han publicado en las actas que consiguió reunir la oposición, si esos datos son ciertos y realmente ganaron con el 70% de los votos, eso sin tener en cuenta el apoyo que se presume de esos 7 millones de venezolanos que han emigrado de Venezuela, eso da un apoyo de un 80 y tanto por ciento, 90% de la población, incluyendo, como digo, esos 7 millones emigrados. Eso, si eso es así y tienes realmente un 90% de la población a favor, eso te da una fuerza a la hora de, como veremos más adelante, a la hora de elaborar medidas, estrategias para tumbar al gobierno de Maduro, potentísima, potentísima, mediante estrategias de no colaboración, mediante estrategias, por supuesto, siempre pacíficas de no colaboración con el Estado. Tener un 80-90% de la población en contra hace a un Estado ingobernable. Y en lugar de poner el foco tanto en apoyo internacional y tanto en las sanciones o en la posición que puedan asumir determinados países de la Unión Europea con respecto a Venezuela, creo que deberían estar estableciendo una estrategia de acciones de no colaboración de los venezolanos con respecto al gobierno de Venezuela como estrategia para hacer caer al gobierno. Punto. Esa, en mi opinión, es la herramienta más potente que tienen ahora mismo en sus manos, asumiendo que realmente tienen un 80-90% de la población detrás, que sería potentísimo.
Seguimos. se pudieran inscribir. Si eso hubiera ocurrido, esta es una elección que termina 90-10 o incluso mejor para nosotros. Esto no es un país polarizado. Venezuela es una sociedad más unida que nunca. Y no solamente en contra del régimen, Jordi, a favor de un proyecto de país tangible que hoy nos une con valores superiores como la dignidad, la solidaridad, la justicia, ¿sabes? La libertad, por supuesto, el trabajo, el mérito, como te decía. O sea, es muy poderoso lo que está pasando en Venezuela hoy. ¿Alguna vez has conocido o has estado con Maduro cara a cara? Nunca he hablado con él, lo he visto de lejos cuando yo era diputada en un par de oportunidades, pero nunca he hablado con él. O sea, nunca llegaste a hablar en persona, digamos, ¿eh? Con Maduro no. ¿Crees que es una persona que está intelectualmente, educacionalmente preparada para ser presidente de un país? No, obviamente, por supuesto que no. En ninguno. Pero además, Para nada. Casi ni para conducir el autobús. de la formación, que indiscutiblemente es necesaria. WhatsApp. Tiene que haber un Te tema sobre todo de marchaste, calidad WhatsApp. No es una buena persona. tiene que ser un servidor público, que tiene que ser alguien que quiere el bien común. Y yo creo que esto es un proyecto destructivo, del mal. O sea, cuando yo les digo, esto no es una lucha electoral nada más. Aquí para los venezolanos esto es una lucha ética por la verdad, una lucha existencial por la vida y una lucha espiritual por el bien. Más allá de la... esto trasciende, no me refiero al tema religioso, me refiero al tema... Esto ya igual es una cuestión personal. Pero yo es que entiendo la política, como creo que la mayoría, como una lucha por el poder. Punto. Entonces, empezar a mezclarlo como que esto es una lucha por el bien y con conceptos espirituales y que nosotros somos el bien y ellos son el mal, a mí me parece que es entrar en un terreno que, de nuevo, abre la vía a la emoción, pero menos a la razón. Esto es una lucha por el poder político y cuanto antes se entienda y pongamos en contexto a toda la gente que está en nuestra misma situación, que lo que estamos haciendo es luchar por el poder político. Y una vez que consigamos conquistar el poder político, lo que tenemos que hacer es establecer unas reglas que garanticen que ese poder político jamás se vuelva a utilizar en contra de los intereses del pueblo. Eso, la materialidad, el hecho es mucho, eso luego va a ser mucho más fácil. Si tenemos claro que eso es lo que necesitamos hacer, luego eso es mucho más fácil de implementar en una estrategia concreta, o en una constitución, o en una serie de medidas. Cuando ya tenemos o nos planteamos esto como una lucha entre el bien y el mal, eso es, a ver, está muy bien para abrir titulares, pero luego tenemos que llevarlo a lo concreto, a lo material, a lo regularizable, a lo que podemos controlar. Y ahí, ya os digo, igual es una cuestión personal, pero a mí me parece que no le hace un favor al movimiento llevándolo al terreno espiritual del bien, de lucha entre el bien y el mal. Lucha por el poder político. El poder político tiene unas características muy claras y se sabe cómo podemos conquistarlo y evitar que vuelva a hacernos daño. Y eso es lo que debería estar, en mi opinión, diciendo. Sí. Moral, ético. No, en esas tres dimensiones que te dije. Por eso esto es tan poderoso y por eso no tiene vuelta atrás. Es decir, estos tipos son la maldad pura, ¿no? Estos son gente que manda La maldad pura. a detener Sí, niños, son malos, pero secuestrarlos. no está bien esto de asociar sobre el bien Es y capaz el de mal. llevarse a miembros de una familia para que se entregue a alguien que ellos están buscando, que son capaces de marcar casas, ¿sabes? Gente mala. O sea, esto está pasando en Venezuela. Ahora iremos a lo que está haciendo el régimen, o qué está pasando, ¿no? A nivel de represión, violencia en las calles, el miedo de una persona a reivindicarse. Pero antes, en España y en muchos sitios, claro, nos llega la imagen de Venezuela, a veces no sabemos si exagerada, si no exagerada. Yo te quiero preguntar a ti, ¿cómo es realmente el día a día de una persona normal en Venezuela? ¿Hay tanta miseria como nos imaginamos? ¿Es cierto que no hay comida en los supermercados? Todo esto que nos llega, ¿qué hay de cierto y qué no hay de cierto? Yo te pregunto, ¿qué debe estar viviendo una madre venezolana que sabe lo que significa huir por la frontera y cruzar el Darién, que lo llaman el infierno del Darién, ese tapón entre Colombia y Panamá, donde violan, matan, secuestran, hieren, roban, para agarrar un hijo de 3, 4 años y echárselo a la espalda e irse caminando sin saber cuál puede ser su destino? O sea, ¿qué puede estar sintiendo un padre que deja a sus hijos y se dice, me voy? Apela, como decíamos antes, mucho a las emociones, pero efectivamente, aparte, es que debe ser terrible lo que debe estar viviendo una familia de pocos recursos, no afín al régimen, que no tenga una posición de privilegio en Venezuela. Debe ser terrible lo que están viviendo. Se puede entender desde un punto de vista humano, lo que deben estar pasando para exponerse a los riesgos que nos describen, pues de alguna manera nos debería hacer entender hasta dónde han llegado, hasta dónde se ha tenido que degradar las condiciones de vida en Venezuela para que se dé este movimiento popular
de rechazo al chavismo, de rechazo a Maduro y que ya no tengan nada que perder. Lo que decíamos antes, cuando te expones a los riesgos y a los peligros que describe María Corina, es lógico pensar que tampoco te preocupe demasiado luchar contra un Estado opresor. Hoy, simplemente porque tengo que salvarlo, porque no hay futuro. Yo te puedo dar 1000 testimonios, pero cuando una sociedad, los niños van 2 días a la semana a clase, 2, a recibir la peor educación de la historia de Venezuela, donde un maestro te gana $1 al día y por lo tanto ya no hay maestros, tenemos un déficit casi del 50%. ¿De qué me están hablando? ¿Qué futuro puede tener esa sociedad? Tenemos una generación que está creciendo con la talla, la altura más baja de los últimos 100 años. Entonces, cuando el 25%, la cuarta parte del país huye, es lo que está pasando ahorita, mientras tú y yo estamos hablando. Del 28 de julio para acá, los niveles de migración se han duplicado. Un drama, un drama. Y la gente deja todo. ¿Tú sabes lo que es dejar tus ahorros, tu casa, tus recuerdos, tus amores? Dejarlo todo, tu vida. Y no sabes qué te espera. Porque lo que estamos viendo es países que son deportados, que los regresan, que los maltratan, que están en especies de campos de concentración modernos, que son lo que son, porque tienen rejas, policías, perros, aunque les den comida. Entonces, hay que entender la tragedia que esto es. O sea, lo que está en juego en Venezuela va mucho más allá de la libertad y la democracia. Aquí estamos hablando de poder salvar la nación, de poder seguir teniendo un mismo gentilicio, un mismo territorio, con unas mismas leyes y normas que... Eso es lo que está en riesgo hoy. Y desde luego, en el plano humano, son millones y millones de testimonios desgarradores. Pero yo recuerdo, en mi último viaje, justo antes de la elección, yo iba para el estado de Zulia, que queda en el occidente de Venezuela, y yo voy por carretera, porque a mí no me dejan montarme en un avión desde hace 7 años. Yo voy en carro y así he recorrido mi país, para arriba para abajo, en carro. Por supuesto, digo, no me dejan verlo de arriba, pero lo he vivido de adentro. Y yo me conozco cada curva, ¿sabes? Cada hueco en la carretera, cada tienda que vende arepas, cada bomba de gasolina. O sea, me la conozco palmo a palmo, cada pueblo, ¿sabes? Y era muy hermoso porque la gente sabía que yo iba y me iban esperando, pueblo tras pueblo, pueblo tras pueblo. Entonces, un recorrido que tú puedes hacer en 7, 8 horas me toma 15, 16, una locura. Claro. Pero una belleza. Entonces, bueno, yo estaba en un pueblo que se llama Palmarito, justo ahí entre la frontera de Lara con Zulia. Y entonces salía el gentío, yo salí, nos abrazamos, le faltaban solo 5 días para la elección. Y cuando ya me estaba montando así entre la gente, se me acerca una niñita que me abraza por las piernas y está llorando. Yo le digo, mi amor, ¿pero por qué lloras? Para de llorar. Y me dice, no, Corina, estoy llorando de alegría. Porque ahora cuando ganemos, mi papá, que tiene 8 años, que no lo veo, va a regresar a Venezuela. Mira, yo, ¿sabes? Tengo que tragarme las lágrimas en ese momento y decirte, o sea, tienen que entender lo que hemos vivido en un proceso donde en la campaña los que estaban en primera fila eran niños de 5, 6, 7 años que se sabían mi nombre. Yo sé cómo este carricito va a saber quién soy yo. Si cuando uno es un niño, no me importa quién es un candidato, me explico. Pero era un tema existencial, porque no se quieren ir. Los jóvenes que me agarraban y me decían, no me quiero ir, este es mi país, aquí está mi novia, aquí está mi pana, aquí también no me quiero ir. Entonces, esto es muy poderoso. Y por eso yo no tengo ninguna duda. Sí, bueno, de hecho, lo que hemos dicho antes, cuando el problema ¿cuánto va a durar? No lo sé. se convierte en algo existencial es cuando se pueden dar estos movimientos. Y todo ese populares potencial, de ese revolución. dinero que hay en Venezuela, porque tenéis un potencial muy grande, no tan solo en el petróleo, podríais tener un turismo espectacular porque hay playas paradisíacas, etcétera. ¿Dónde ha ido? ¿A esas partes poderosas que tú comentabas antes? Es decir, pues la mafia, el gobierno, ¿es ahí donde se ha repartido el dinero? Claro, este país lo saquearon. Sí. Hay cifras por ahí de cuánto han robado que da miedo. ¿Sabes? Creo que es así como $1 millón de millones de dólares. Es una cosa que tú dices, no puede ser, explícame cuánto es, uno no se imagina, ¿no? Ahora, no es solamente eso, es cómo han destruido la capacidad productiva de Venezuela. Venezuela podría hoy estar produciendo 7 millones de barriles y produce 700, 800 mil. ¿Tú sabes cuánta plata han dejado de producir? Y es lo que tú dices, no solamente energía, no solamente petróleo y gas. Venezuela es el 9º reservorio de agua dulce del planeta. Lo que nosotros podemos hacer en materia de energía limpia, renovable, hidroeléctrica, que tenemos una capacidad ya montada espectacular, pero por supuesto todo lo que ellos tocan lo destruyen. Hidrógeno, verde, azul, infraestructura, comunicaciones, turismo, minería. Es decir, Venezuela tiene todo, pero ¿qué te demuestra esto? Que tú puedes tener los recursos materiales, pero si tú no tienes, por una parte, los recursos humanos y un sistema que promueva la creación de riqueza, tú lo que produces es una fábrica de pobreza y destrucción. Aunque no robe. Yo creo que si hay un ejemplo para la historia de la humanidad, ¿no? De cómo teniendo todos los recursos naturales tú puedes someter a un país a la pobreza, es Venezuela, bajo este sistema. Sin libertad no puede haber prosperidad. Llegamos a las elecciones y claro, mucha gente, la que está menos enterada del tema, que tenía la idea de que Venezuela es una dictadura totalitaria, es decir, una dictadura y punto, claro, de repente le sorprendió que hay unas elecciones y la gente va a ir a votar y parece que Nicolás Maduro puede perder y que lo está como... O sea, que no hay drama y llegan las elecciones. Yo te pregunto,
¿Vosotros pensabais que realmente iban a ser legales? O sea, ¿iba a ser todo, iba a estar bien auditado, etcétera? ¿O no? ¿O ya lo dabais por Pero, hecho de que esto no va pero a por pasar? supuesto que no. Ya va. Ujú. Yo no sé si ustedes usan esta frase en España, pero nosotros No, decimos es notable, como os decía antes, que sobre todo en España, y conozco varios casos, sí que asumían, como os decía antes, varios canales, vi varios analistas políticos asumieron que efectivamente Maduro iba a dejar el poder así, así como así, que habían tenido una conversación con el gobierno de Estados Unidos y que habían llegado a un pacto para abandonar el poder. Me sorprendió muchísimo. Me sorprendió mucho porque en principio no son canales de los que pudiera sospechar de que tuvieran intereses y probablemente ni siquiera se debe a intereses, se debe a que cometieron un error de cálculo, un error de análisis, pero efectivamente, o sea, jamás, jamás un dictador va a abandonar por esos medios, por una votación, un poder, el poder político. Y de hecho, yo creo que era evidente para cualquiera que se pudiera, cualquiera con dos dedos de frente, que ante lo que se venía anunciando, es decir, el hecho de que la oposición se había organizado por fin, las cifras que ya tenían de participación y de apoyo popular en las elecciones primarias que tuvieron lugar en octubre del año pasado y las que arrasó María Corina, pues bueno, de hecho no solo eran conscientes, sino que como consecuencia de aquello inhabilitaron a María Corina para que no pudiera ser ella quien se presentara a las elecciones el pasado 28 de julio. Es decir, el régimen era perfectamente consciente de que se estaba enfrentando a una sociedad movilizada. Posiblemente ellos sí que manejaban encuesta y datos real de cómo de grande era el movimiento y, por supuesto, iban a tomar las medidas necesarias para, para evitar que se diera lo que podía darse, lo que se iba a dar, lo que probablemente se fuera a dar, como así ha sido y como hemos visto. Así que es evidente que un régimen de estas características, en un régimen de estas características, perdón, solo habrá elecciones cuando el régimen sepa que las va a ganar. Y cuando sepa que las va a perder, lo que habrá será un paripé bien organizado, bien orquestado. Lo que es impresionante es cómo efectivamente pudieron organizarse desde la oposición para tener bajo control 30.000 puntos de votación y hacerse con casi o alrededor del 80% de las actas que surgieron de allí. Ese movimiento de organización a nivel, como estudio, yo soy ingeniero, como estudio de cómo a nivel humano, cómo se pudieron organizar tan bien para hacerse con el 80% de las actas, me sorprende positivamente. aquí nadie se chupa el dedo. Es decir, Sí, 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 sí. muy bien lo que estamos enfrentando. Y parte de lo que hizo esto tan extraordinario como movimiento es que nosotros decidimos el primer día, aquí nos aferramos a la verdad y vamos a llamar las cosas como son. Aquí no hay que estarle dándole la píldora a nadie, tratando a los ciudadanos como si fueran infantes o imbéciles que no entienden. Por favor, el venezolano con todo lo que hemos vivido, tenemos clarito a quienes estamos enfrentando. Y mucho más en las zonas populares, que son objeto de todo tipo de amenaza, de control social. Si no te portas bien, te quito la bolsa de comida, te espío, no te doy el ticket para la bombona de gas. Esto es brutal. Y fíjate lo que empezó a ocurrir. Hace año y medio, Venezuela, a principios del año 2023, se veía como un país triste, apagado, luego así como en blanco y negro, súper decepcionado de la política y de los políticos. Y la gente decía, aquí no hay nada que hacer, aquí hay que aguantar, que Maduro va a arrasar en el 24, hasta el 2030, ya veremos si se puede hacer algo, aquí no hay nada que hacer. Nadie daba un medio por Venezuela, ni dentro ni fuera. Y empezamos a hacer un movimiento de buscar al ciudadano, en una relación uno a uno. Y fue muy interesante porque dijimos, vamos de la periferia hacia adentro, de lo rural a lo urbano, de lo más humilde, lo más popular a las clases medias. Porque yo siempre tuve la impresión que la clase media y las zonas urbanas eran las más escépticas, entre otras cosas porque, bueno, además de donde el régimen ha tratado de que se viva un poco mejor. Eh, y hay Sí, yo creo que ese es un punto de su estrategia muy, muy acertado. Es decir, fueron, al fin y al cabo, de las zonas rurales de la periferia a los núcleos urbanos. ¿Por qué? Porque eran aquellas zonas donde la represión, recordad lo que habíamos dicho, donde la represión es mayor, donde la gente tiene menos que perder, es donde más probablemente encontrarás a alguien que te compre el mensaje, que te compre el discurso y que le parezca razonable lo que le estás proponiendo. Y lo estamos estudiando también, perdón, para aplicar en una posible estrategia en España. Pensadlo, ¿cómo está la España rural? ¿Cómo está la España vaciada? ¿Cómo están los servicios públicos en las zonas donde ya no hay escuelas, donde no hay médico? ¿Cómo está viviendo el sector primario la crisis actual en la que el político no le apoya y no hace más que obligarle a cumplir con nueva normativa sin dar el apoyo necesario, sin garantizar que va a poder recibir un precio mínimo para no tener que vender a pérdidas? El abandono de la España rural y del sector primario en España es escandaloso.
Y por ahí, desde la Junta Democrática, bueno, ya hace tiempo que lo estamos explorando, pero yo creo que vamos a explorar con más intensidad el, el aproximarnos a los problemas reales de la gente y vehiculizar la estrategia a través de esos problemas reales, que no son más que manifestaciones de un problema previo que genera esos problemas reales tangibles. Ese problema previo que genera esos problemas tangibles, los que al final sufrimos, ese problema real originario no es otro que la falta de democracia en España, que la falta de control del poder político. Y eso luego se termina manifestando en problemas de índole económico, de índole social, en problemas en servicios de salud, en problemas de servicio público, pero lo que la gente termina entendiendo son los problemas de comer, de los temas del día a día, los temas que preocupan cuando vas a dormir. Y puede ser que sea una vía que de hecho, bueno, que de hecho ya os adelanto, estamos incorporando en la nueva estrategia de comunicación de la asociación. Pronto veréis cositas. Burbujas. O sea, sectores en Caracas, Jordi, que van a restaurantes que te cuestan 300 euros la comida. Claro. Y hay Donde hay mucha pobreza, hay mucha riqueza, hay mucha mayoría desigualdad. de la sociedad Siempre. que no puede comer, si acaso 2 veces al día. O una. Y entonces empezamos este proceso de encontrarnos, de hablar con la verdad, de hablar de la familia, de los hijos, de la oportunidad que teníamos. Y la idea de poder ir a unas primarias que se planteó nos dio a los venezolanos la convicción de decir, ya va, pero es que yo puedo elegir un liderazgo que me represente, que no me lo impongan los partidos, que no me lo imponga el chavismo, que me lo un liderazgo que me represente, que no me lo impongan los partidos. Ahí sí que creo que tuvo, y que eso tiene más fuerza, y pasa muy por encima de este tema, pero tiene más fuerza de la que parece, que no me lo impongan los partidos. Ojo, partidos, no el partido obviamente del régimen, que está claro que ahí pues el régimen Maduro impone y todo diputado, toda cabeza lista, cualquier persona que aparezca dentro del PSUV, pues sabemos a quién debe obedecer y a quién debe lealtad. Poco podemos esperar de ahí, pero incluso aquí está incluyendo cualquier otro partido. Cualquier partido que participe en esas elecciones, cualquier partido del Estado, cualquier partido es inválido a la hora de representarme. Y estas elecciones primarias a las que se refiere Corina aquí tuvieron lugar en octubre del año pasado, fueron fuera del sistema. Ojo, fuera del sistema. Ningún partido del Estado, ni siquiera aquellos que se venden como oposición, ningún partido tomó parte. Fue la candidata del pueblo, sociedad civil que se organiza para nombrar a su representante. Esto esconde mucha más potencia política que todo lo que he dicho anteriormente. La potencia política de que sea la sociedad civil la que perciba que se está autoorganizando para realmente identificar a alguien fuera de los partidos, fuera del sistema de partidos, fuera del Estado, al fin y al cabo, alguien que representa a esa sociedad política, es porque ya perciben que todo lo que ocurre dentro de los partidos políticos termina priorizando la ideología frente a la representación de la sociedad, frente a la representación del pueblo. Y con mayor o menor carga de filosofía política, esa verdad la puede percibir un ciudadano rápidamente. Esa es una verdad que las verdades evidentes se huelen, se sienten, se perciben rápido. Y yo creo que esa es una verdad que aquí en España también la gente puede percibir, que todo lo que ocurre dentro de los partidos, una vez que estás dentro de un partido, está ya matizado, está ya intoxicado por la ideología del partido, por la obediencia a un líder. Ya una vez que entra en la estructura de un partido, pierde toda capacidad de representar al ciudadano. Pues por ahí, sociedad civil que se organiza para conseguir representantes directos reales, ese es otro mensaje fortísimo con el que acertaron y que creo que está detrás del gran éxito que tuvieron después. Es decir, el gran éxito de ahora de julio, de Corina, de Edmundo, que fue su candidato, finalmente tiene su origen en cómo eligieron a Corina en esas elecciones primarias de octubre, sin duda. Imponga la comunidad internacional, que lo coja la gente. Y la primaria se convirtió en un hito de movilización y de rebeldía, donde además la gente decía, y la vamos a organizar nosotros, sin el Consejo Nacional Electoral, sin el régimen, sin plata. Sin el Estado, fuera del Estado. Y lo hicimos. O sea, fue una cosa, porque además nos unió a los venezolanos de adentro y de afuera. Porque el régimen ha tratado como que los venezolanos de nuestra diáspora no importan. Y enfrentarnos unos con otros. Pero no, nosotros en una primaria donde el voto de afuera vale tanto como un voto adentro. Y esto se convirtió en una gesta ciudadana. Y hay que reconocer que los partidos lo tuvieron que aceptar, porque era ya los partidos que durante 20 años controlaban quién era el que representaba a la oposición, dijeron, no, lo va a hacer la gente.
Y nos dijeron que era imposible ir a primarias, que era imposible, y que era imposible organizarlas con la propia gente, sin las Fuerzas Armadas, y que no iba a votar nadie. Y el régimen una vez más se equivocó, porque ellos creyeron que iba a ir poquísima gente y que nos íbamos a poner a pelear entre nosotros, los distintos partidos y los candidatos. Y fue el 22 de octubre, para mí, el hito que arrancó con fuerza de cara al 28 de julio. Fuimos casi 3 millones de venezolanos. Fue una cosa espectacular. Mira, ese día, en no sé cuántas partes de Venezuela, llovía, incluyendo Caracas. Y yo decía, la gente no va a ir. Mira, la gente se paró estoicamente. La potencia política que tiene este mensaje de la sociedad civil organizándose al margen del Estado. La gente furiosa me llamaba. Yo decía, Dios, no van a votar. Voy a decir una palabra que no me gusta, pero eso te da una sensación de empoderamiento. Y finalmente, una cantidad de gente no pudo votar. Y yo tuve más del 90% de los votos. Tú te imaginarás lo que eso significó para mí. O sea, un mandato y un compromiso muy profundo de vida. Y de allí empezó esta historia que nos trajo aquí. Las elecciones acaban pasando, es un escándalo internacional, Maduro reclama la victoria, vosotros decís que no. O sea, ya sabíais que iba a pasar. Entonces ya ibais, me imagino que mentalizados con, oye, mira, va a salir él. Vale, ¿y cuál era el plan entonces? ¿Qué era lo que habíais pensado hacer? Fíjate qué pasó. Cuando yo gano las primarias, el régimen dice, contra esta no. Además que son misóginos y son una cosa horrible. Entonces, fueron contra mí. Y decidieron, de una manera totalmente atropellante, ilegal, irrita, lo que tú quieras, inhabilitarme, ¿no? Inventaron que yo cuando yo fui diputada y que no había presentado unos cupones de alimentos, de declaración. Lo que decíamos antes, cuando una dictadura, cuando un sistema político tiene todos los poderes, te inventas leyes o tienes a tu servicio a todo el resto de poderes para que los juzgados se utilicen en tu favor. Puedes hacer lo que quieras. Por eso tiene mucho más valor lo que han hecho. La aceptaron. Filósofa, 80 años, una mujer que además había estado en la Comisión Nacional de Primarias, intachable. Y además se llama Corina. Y yo dije, esto es perfecto. Bueno, estos sinvergüenzas no la dejaron escribir. No la dejaron escribir. Tan sencillo como que no les dio la gana que se escribiera. Es una historia larga, cómo llegamos, pero yo digo ahí que está a la mano de Dios. Y se logra que Edmundo González se inscriba temporalmente mientras se busca un candidato que al régimen le complaciera. Y ahí empezó una lucha ardua. La realidad es que logramos que Edmundo se quedara. Lo cual yo toda mi vida se lo reconoceré porque fue una decisión tremendamente valiente. No era algo que él buscaba. Yo tiempo estaba cómodo, tranquilo, retirado, consumiendo y de repente la historia. Sí, vida cómoda, 75 años, fuera ya de todo. Y entonces el reto era cómo, en 2 meses, un país que no tiene la más remota idea quién es Edmundo González Urrutia, que estaba decidido a votar por mí, decidía darle a su apoyo a él. Y la verdad es que esto va a ser digno de un caso de estudio, una película, un documental. Yo digo, esto es peor que House of Cards mezclado con no, ponle toda la serie de la televisión gringa o europea. Esto da para eso. Cada día era un obstáculo distinto, amenaza por aquí, amenaza por allá. No nos dejaron tener una sola entrevista en televisión o en radio. Solo que ganar una elección con ni una sola entrevista. Llegó el punto que nos trancaban las carreteras. Al final no nos podíamos alojar en hoteles, porque hotel donde yo me quedaba una noche, llegaba el Instituto de Impuestos y lo cerraba. Fuimos a desayunar en un restaurante súper humilde, en un pueblo que se llama Corozopando, en Guárico, donde venden unas empanadas, pero una taguarita. Yo había ido hacía como 2 años para allá, entonces me paro a comprarle 14 desayunos, y las muchachas felices porque estaban, casi arruinadas. Salgo yo y a las 4 horas viene el señor y las cierra por haberme vendido a mí 14 empanadas. ¿Qué hicimos? Las convertimos en unas heroínas nacionales y la gente les empezó a comprar empanadas desde Berlín hasta California. Las muchachas remodelaron la cocina y le dieron de comer a todo el pueblo. O sea, estas cosas empezaron a pasar. Era una cosa épica. La gente empezó, nos trancaban las carreteras para que no llegaran a los eventos y la gente se bajaba de los carros, iba a pie 3, 4 horas. Y nos fuimos preparando porque sabíamos que, por supuesto, nos iban a montar fraude. Y yo dije, más de 30 elecciones en 25 años, más de 30 fraudes, en más o menos medida. Esta vez lo vamos a demostrar. Nos fuimos preparando durante más de un año, calladitos. Fuimos montando una estructura donde más de 1 millón de voluntarios que los entrenamos, los preparamos. Sí. A esto me refiero, a ser capaces de organizar a 1 millón de personas, os digo, recordad, sociedad civil, al margen de todo, porque esto es otro ejemplo del que tenemos que tomar nota todos, de cómo la sociedad civil bien organizada tiene una potencia tremenda. Y llegará el día en el que nosotros también en España tendremos que utilizar, cuando la Junta tenga la fuerza suficiente, pues a toda nuestra base de asociados y de simpatizantes para poder organizarnos y hacer cosas. Obviamente no me refiero necesariamente a esto que sucedió aquí, pero habrá otro tipo de actividades que tendremos que llevar a cabo y donde tendremos que ser capaces de organizar a un número ingente de personas, 1 millón, 2 millones de personas. Y entender mejor cómo ha sucedido esta organización de más de 1 millón de personas en esos comanditos a los que se refiere, me parece caso de estudio a nivel sociológico y organizativo de libro.
estaban en todos los centros de votación. 30.000 mesas. Cada quien sabía lo que tenía que hacer. Una estructura además que montamos comanditos, que son grupos comunitarios de gente que se conocen, vecinos, amigos, muchachos que se conocen por el chat, que juegan bolas criollas juntos, que van al cine, que se caen a trago, etc. Y se fueron armando casi 70.000 comanditos. Y todos tenían una tarea de acompañar su centro de votación. La comida la llevaba la comunidad, la defensa se le daba a la comunidad, la movilización de la gente lo hacía la gente. Jordi, esto nunca se ha hecho en Venezuela y yo me atrevo a decir que quizás en el mundo. Y nosotros logramos que aunque el Consejo Nacional Electoral y el régimen dijo que nos sacaran a los testigos, que no nos dieran las actas, en 24 horas recoger esas actas, que nuestros testigos que los amenazaban, que los perseguían, las guardaran con la vida, las lleváramos a unos centros que estaban escondidos en todo el país, las escaneamos, las digitalizamos y las montamos en una página web para que el mundo entero viera los resultados. Tú no sabes lo que fue el bombardeo y el ataque cibernético para tumbarnos la página. Tú no sabes lo que fueron esas horas. Yo estaba llamando a toda la gente, todas las empresas, todos estos grupos, para que nos defendieran la página. En los primeros 5 o 10 minutos fueron algo así como 6 millones de intentos de entrar en la página. Una cosa loca. Y lo logramos. Y el mundo entero hoy sabe que el Mundo González es el presidente electo de Venezuela. Claro, hacéis esto, ponéis en una situación muy complicada porque esto es inesperado y esto, como tú dices, es algo que casi nunca se ha hecho, ¿no? Infiltrar a gente para ver si unas elecciones están o no están amañadas desde dentro, consiguiendo las pruebas, sacándolas, enseñándolas al mundo. ¿Cómo reacciona el régimen? Es decir, yo lo que estoy escuchando, lo que estamos recibiendo, claro, no de su parte, pero que están habiendo asesinatos, que están habiendo encarcelaciones. Esto es real, o sea, el gobierno de Maduro está matando gente en estas últimas semanas por reivindicar la victoria de la otra parte. ¿Eso está pasando? Absolutamente, el gobierno, el régimen de Maduro y él. Claro, pero aquí es igual, lo decíamos antes, el manual de represión política. Cuando mayor es la ilusión o la fuerza de tu oponente, más intensa tiene que ser esa represión para que haya una depresión de esos ánimos. Es decir, cuando más cerca lo tienes, cuando crees que lo tienes que aplicar un nivel de castigo muy superior para para que decaigan, que se genere una depresión de ese ánimo y que exista o se empiece a generar el convencimiento en la parte contraria de que es irrealizable aquello que pretendes conseguir. Y por eso el régimen de Maduro durante los días y las semanas posteriores a las elecciones del 28 de julio ha llevado a cabo una represión. Vamos, ya os digo, yo estoy personalmente en contacto con varias personas que están en Venezuela y es cada cosa que me han contado es impresionante con respecto a lo que tienen o lo que han soportado desde entonces. Bueno, era esperable, pero no por esperable deja de ser impresionante. Creen que ellos pueden matar a 1, 10, 50 venezolanos. El costo es cero. O sea, esto está pasando, se está viendo realmente. Pero es que, María Corina, es que no es que lo piensen que pueden matar a 50 venezolanos y el coste es cero. Es que para ellos realmente el coste es cero. Es que el coste es cero. Es que lo ha sido ya. Es que esto ya ocurrió en lo que llaman las guarimbas del 17, el 18, el 19 en Venezuela. Es que hemos visto movilizaciones más violentas de lo que estamos viendo ahora mismo y al régimen esto le da igual. Internamente no tiene contrapoder con fuerza que le pueda castigar por estos crímenes e internacionalmente aquellos que le podían castigar ya lo han hecho. Sanción, sanción, sanción. No me reconocen en la Unión Europea, no me reconocen en Estados Unidos, me ponen en la lista de los criminales más buscados. ¿Y qué? Es que la fuerza, la represión, el castigo que les pueda venir desde fuera no tiene peso. No tiene peso, lo decíamos. Ahora mismo el régimen a nivel internacional está sostenido por China y Rusia. A no ser que la reprimenda o la pérdida de apoyo venga por parte de uno de esos países que hoy apoya al régimen, que no lo apoyen o que consigan castigo de países que ya en cualquier caso no lo apoyaban, no va a tener peso. Te digo etapas. Esa misma noche, cuando ellos se dieron cuenta que no era que habían perdido, es que los arrasamos por paliza, inmediatamente la gente empezó a salir, a celebrar. Y sobre todo en las zonas populares, muchachos jóvenes en zonas muy pobres de Venezuela. Oye, nosotros le ganamos en los 24 estados, en más del 90% de los municipios, en zonas donde el chavismo había arrasado durante 25 años, le dimos una pela. Entonces ellos estaban totalmente descubiertos y ordenaron no solamente a cuerpos represivos de seguridad de Estado civiles y militares, sino a paramilitares armados por ellos, que se llaman colectivos, salir a matar. Y en esas horas hubo 25 muertos. Y Maduro se vanagloriaba diciendo a lo largo de esa semana cómo iba aumentando el número de detenidos, según él, más de 2.500 detenidos. Las ONG... El uso de la propaganda, lo que decimos, no solo represión, sino luego propaganda de esa represión para infundir más miedo. El miedo, y miedo, se miedo. gente arrastrada por el simple hecho de que habían sido un testigo y habían entregado un acta.
casos donde buscaban a una persona que se había involucrado en algún tipo de actividad en la campaña y si no lo conseguían, se llevaba a una esposa o al hijo para amenazarlo para que la persona se pudiera entregar. Casos de torturas, como a niños los obligaron a grabar videos alabando a Maduro, arrepintiéndose de haber puesto algo en WhatsApp o en Twitter, en X, ¿sabes? Una cosa monstruosa. ¿Cómo fueron a las casas y marcaban con X las casas de quienes, según ellos, eran los líderes de este movimiento, ¿no? A nuestros dirigentes, todos, en todos los estados, a los jefes del comando a nivel de los estados y municipios, los fueron a buscar a sus casas. Varios se los llevaron detenidos, otros están asilados. Cientos y cientos de todos los partidos hoy están escondidos. Es decir, hoy, Jordi, todo el que tuvo una responsabilidad directa con nuestra victoria del 28 de julio, o ha tenido que huir del país, o está escondido, o está asilado, o está preso. Okay. El Maduro lo que busca es sembrar el terror y hacerle sentir, bueno, hay periodistas presos, los corresponsales fueron expulsados del país, deportados, sacerdotes presos. Es decir, ellos fueron buscando, tú sabes, todos los casos ejemplarizantes para decirte, si tú dices cualquier cosa, si tú pones un tweet, si tú pones un mensaje, te vamos a detener. Entonces, eso es una fuerza terrible, que ha calado, que o sea, es espeluznante, pero que lo que genera además es un profundo rechazo incluso de la base chavista, que ya no está con Maduro, incluso de sus testigos que saben la verdad, que dicen, yo podría haber votado por Maduro, pero yo no soy parte de una estafa. Y de los cuadros medios y bajos de las Fuerzas Armadas que saben la verdad y que de hecho contribuyeron y cooperaron para que no se lo pudiéramos tener las actas porque estaban allí. Entonces, esto es una situación absolutamente inestable. Maduro cree que a la fuerza, por las malas, como él dijo, a punta de violencia y represión, se puede quedar en el poder, y eso no es verdad. Puede prolongar esta agonía, pero esto es una situación absolutamente insostenible. Y el 28 de... Claro, aquí es lo que tiene que ver. ¿Es insostenible? Sí, efectivamente está el 80-90% de la población en contra del régimen, sí, lo es, pero tienes que entender bien cómo utilizar esa fuerza para hacer que el régimen caiga. Si esperas, como parece desprenderse de algunas de las declaraciones que ha hecho, que aparezca esa brecha en la fuerza militar y que por esa brecha en la fuerza militar empiece a temer por su propia seguridad y eso le haga temer y perder la confianza y abandonar el poder, creo que por esa vía va a ser complicado. Habría que ver si están explorando otras. Ya os digo, fuerza militar y sanciones internacionales es complicado. Tiene que ser mediante la fuerza popular, mediante el uso de esa fuerza popular, que consigan echar del régimen a Nicolás Maduro. julio se inició la transición a la democracia en Venezuela. Tu caso particular bueno, es difícil, ¿no? Tú ahora mismo, a nivel personal, ¿tú cómo estás? Es decir, tú aún estás en tu país, ¿qué esperas? ¿Tú tienes miedo, por ejemplo? ¿Miedo real, físico, de que te pase algo? Todo el mundo en Venezuela tiene miedo, no solamente que puedas perder tu libertad, sino que puedas perder tu vida. Todo el mundo. En tu caso, tú eres la cara, una de las caras más visibles, ¿no? A mí me han acusado de todo, de terrorismo. Maduro dijo que yo era prófuga de la justicia. La semana pasada detuvieron a mi abogado, un hombre que además fue magistrado, Bueno, y no solo. profesor universitario, ¿sabes? Y son señales hacia mí, me explico. O sea, mi casa está rodeada. Todo el que entra o sale del edificio donde vivo es objeto de todo tipo de persecución, de amenazas, de inspección, qué sé yo, mi familia. Pero yo le he dicho a los venezolanos que yo voy a seguir aquí. Hemos ido asumiendo esto, les digo, serenidad, coraje y firmeza. Un día a la vez. Cada día que pasa son nuevas victorias. Cada día que pasa. Yo les digo, ¿dónde estábamos hace año y medio? ¿Dónde estábamos hoy? ¿Dónde estábamos el 27 de julio? ¿Y dónde estamos hoy? ¿Es el periodo de mayor peligro? Sí, sí, lo es. Pero nunca hemos estado tan fuertes como hoy. Una cosa es consecuencia de la otra. Nunca Maduro ha estado tan aislado y deslegitimado como hoy. Cada día que pasa, Maduro no gana una persona. Deslegitimado, sin duda. Deslegitimado, creo que de eso nadie lo duda. Ahora, que esa deslegitimación se traduzca en pérdida de poder efectivo, eso es lo que lo que tendrá que verse. Lo que tendrá que verse si esa deslegitimación que nace del 28 de julio son capaces de transformarla de nuevo en una organización social que haga que el régimen caiga. Y eso es muy complicado, porque como decía, ahora estamos en un momento más crítico, más peligroso. El régimen se sabe débil y frente a esa debilidad va a hacer todo lo que esté en sus manos para protegerse, para defenderse de su propio pueblo. Y en estas condiciones es imposible ser capaz de prever hacia dónde va a salir, porque una chispa, un detalle puede hacer saltar todo por los aires. Cualquiera.
que la detengan, un asesinato de un manifestante, de un chaval, cualquier cosa que os que podéis imaginar que pueda suceder puede detonar la chispa. Y como os digo, estar en un terreno desconocido, un terreno del que es difícil saber cómo se va a salir, incluso aunque se organice muy bien y tenga muy claro que hay que verlo, la vía que quieren explorar. De apoyo ni un respaldo internacional, todo lo contrario. Cada día que pasa, nosotros tenemos más gente dentro de Venezuela que se une a este enorme movimiento por el cambio y más actores internacionales, incluso los que han aliado a Maduro, se dan cuenta lo que es. O sea, esto no es una dictadura más. Esto es un sistema que tortura, que secuestra, a ver, que asesina, Es una que dictadura según más. la De esas Comisión hay Interamericana de Derechos decenas. Humanos comete Decenas. prácticas de terrorismo de Estado. Lo dijo en el Consejo Permanente de la OEA hace unas semanas. ¿Me explico? O sea, esto no pasaba desde la dictadura del Cono Sur. Entonces, hasta sus aliados, digamos, de la izquierda mundial dicen, ya va, con este sistema y con este personaje no queremos nada. Entonces, yo creo que este es un momento en el cual hay que ver esto. Enorme madurez, entender lo que está pasando. Todo que quisiéramos que todo hubiese resuelto ese mismo día. Pero si estamos enfrentando un sistema criminal, no vamos a pensar que va a entregar el poder por las buenas. Entonces hay que llevarlo con toda la presión que le estamos aplicando de dentro y de afuera a ese punto donde él entienda que el costo de quedarse es más alto que el costo de irse y que cada día que pasa su posición se deteriora. Ese es el momento donde entenderá que no le queda otra opción que negociar una transición en la cual nosotros estamos dispuestos a dar garantías. ¿Cuánto falta de aquí a allá, Jordi? Nadie sabe. Y eso es el tema que a mí me enorgullece tanto de la disposición de lucha espiritual de los venezolanos. A veces mucha gente afuera más bien está como más frustrada o impaciente. Digo, señores, nadie puede estar más impaciente que nosotros, porque al final es la vida de los venezolanos. Pero nosotros entendemos la naturaleza de esta lucha y todo lo que nos costó llegar hasta aquí. Y vamos a seguir avanzando y vamos hasta el final, que nadie lo dude. O sea, tú tienes claro que te quedas. Absolutamente. Absolutamente. Eso es esencial. ¿Cómo ves Esto es el esencial. movimiento Vamos de- a hacer un comentario al respecto porque varios en privado y por redes sociales me habéis preguntado si había una posición con respecto al hecho de que Edmundo se hubiera exiliado en España y qué peso tenía eso en la revolución política en Venezuela. Y, a ver, desde un punto de vista humano, yo creo que no cabe más que entender lo que hemos dicho antes. Edmundo es una persona que Corina, entre comillas, que no es malinterprete, ha utilizado como una herramienta para poder participar en las elecciones, visto que a ella la habían inhabilitado. Y Edmundo, pues es un señor de 75 años que estaba fuera de estas luchas, que se ha, en esas condiciones, prestado para ser una herramienta para María Corina, se ha expuesto a lo que supone ser el candidato en un régimen como como el chavista de Venezuela. Y yo puedo entender, a nivel humano, os digo, y ahora si queréis analizamos la capa política, pero a nivel humano yo puedo entender que él considere que ha aportado aquello que podía aportar en la fase en la que él era necesario y que en la fase actual, pues no tiene más que dar, tiene miedo por su propia integridad, por su propia seguridad física y decide pasar. ¿Tiene esto implicaciones para la credibilidad de la oposición como movimiento político? Poquitas. Si él hubiera sido el líder real del movimiento, tendría unas implicaciones tremendas, bárbaras y prácticamente inhabilitaría, porque tú no puedes pedirle a tu pueblo que luche mientras tú te vas a verlo a la barrera, te vas a verlo a España y mandas tweets de ánimo, cuando los demás se están enfrentando a riesgos vitales, existenciales. Pero ella no. Y todo el mundo sabe que ella es la verdadera líder. Y mientras ella siga allí, y mientras ella siga en primera línea y siga afrontando los riesgos que supone la revolución que está liderando, no creo que el hecho de que se haya ido Edmundo fuera vaya a tener implicaciones serias. Aunque es evidente que es una marcha que beneficia al régimen, porque de otra manera no hubieran facilitado su salida como así han hecho. Es decir, ellos entienden que a enemigo que huye puente de plata y por eso le han facilitado el salvoconducto y lo que fuera necesario para que se fuera y venderlo como una victoria del régimen, como una señal del debilitamiento de la oposición. Y ahora dependerá de cómo lo explote María Corina y el resto de personas que siguen en Venezuela para que ese impacto, que por ahora creo que es bajo, sea nulo pues eso, o inexistente, o si no son capaces de explotarlo adecuadamente, que pueda así hacerles un poquito de mella. Pero como os decía, la líder clarísimamente identificada y donde están todos los focos puestos es María Corina. de Edmundo González, que está en España, está exiliado en España. ¿Lo entiendes? ¿Fue una cosa pactada o fue una decisión personal? Hay que entender lo que representa Edmundo González. Edmundo González es el presidente electo de todos los venezolanos. Lo sabe Maduro, lo sabe el CNI, lo saben los militares, lo saben los jueces, lo saben los testigos del PSUV, lo sabe el mundo entero. Lo sabe el gobierno de España, lo saben todos los países europeos. Todo el mundo sabe que Edmundo González Urrutia es el presidente electo. La persecución que le pusieron, dándoles órdenes de aprehensión,
de allanamiento a sus casas. Fue una operación muy oscura que involucró elementos tóxicos dentro y fuera del país. Y que lo que buscaron fue silenciarlo y doblegar. Y al final, él tomó la decisión que era más útil a esta causa poniéndose a salvo afuera. Pero debo decir, fue una operación de chantaje, de coacción brutal. Ahí hay una media verdad, o por no decir que es una especie de autoengaño. No es verdad que sea más útil fuera. Hubiera sido más útil dentro. De hecho, si realmente fuese más útil fuera, jamás el chavismo le hubiera dejado salir de Venezuela. La realidad es que hubiera sido más útil dentro, pero la realidad también es que él ha sido una persona instrumental y como persona instrumental no es esencial no es esencial, perdón, para el movimiento de oposición que permanezca ahí. Y también por eso entiendo bueno, pues es una decisión personal y se acepta y ya está, poco hay más que decir. A nivel humano, entender, justificar que eso sea así y a nivel político, hacer todo lo posible para que no melle la credibilidad de la oposición. Y hoy debemos entender que el presidente electo está afuera, que está a salvo, acompañando la lucha que sigue dando nuestra diáspora, que es una maravilla. Lo que están haciendo en España, y lo vemos en estas horas, es extraordinario. Que tenemos una movilización monumental en los próximos días, porque vamos a seguir haciendo de Venezuela cada vez más una causa global. Una causa global. Y que yo sigo aquí, acompañando a los venezolanos que están aquí. ¿Crees que de las pocas razones por las que el mundo y tú estáis vivos es que si os pasara algo os convertiríais en mártires y esto daría aún más fuerza a vuestro movimiento? No creo que Jordi Wild haga esa pregunta por casualidad. Probablemente tendrá quien le asesore. Efectivamente, si revisáis la historia de la sociedad, los grupos humanos organizados, la lucha por la política, se puede estudiar en esa historia digamos, de la lucha por el poder, se puede estudiar cómo se han comportado otras sociedades en casos similares. Y efectivamente, como os decía antes, esta situación de status quo que se ha generado actualmente puede reventar por diversos factores. Pero uno de los factores por los que puede reventar precisamente es eso: la violencia directa, el asesinato del líder detrás del cual va la gente. Y eso puede tener consecuencias múltiples, de todo tipo, de verdad. Desde que efectivamente eso consiga acabar con el movimiento de oposición, a todo lo contrario, que surja otro líder con más fuerza y que aproveche, entre muchas comillas, el atentado contra la vida del que antes era el líder del movimiento, que aproveche esa barbarie por parte del régimen para reorganizar y redoblar fuerzas contra el régimen y que ahí sí caiga. Con lo cual, no es casual esa pregunta, es pertinente, es muy pertinente. No sabemos por dónde saldría el tiro en caso de que sucediera, pero creo que es importante entender cuál era su visión y, bueno, su pregunta, su respuesta, vamos a ver que es más o menos de manual. Poco más que poder añadir aquí. Venezuela no necesita mártires. No necesita mártires. Claro. Venezuela necesita serenidad, coraje y firmeza. Que quiero morir para que a mi muerte... Y si algo hemos logrado es construir confianza, algo que se había diluido y perdido. Y es lo que más hay que cuidar. Y la forma de construir confianza es aferrándonos a la verdad. Yo digo siempre la verdad a los venezolanos. Cuando la cosa está complicada, cuando estamos es importante. Avanzando, cuando corremos. Construir en base a la verdad. Que si dice siempre la verdad, que no tengo por qué dudarlo, entonces está cometiendo ciertas inexactitudes o errores cuando dice que con esta constitución podría reconstruir un sistema político en Venezuela. Es decir, todos somos necesarios, y yo tengo una responsabilidad que no evado jamás. Pero los líderes de este proceso son los millones de héroes anónimos que han hecho esto posible y que no vamos a dejar de luchar. Yo te veo con las ideas más claras que nunca, con una fortaleza impresionante. ¿Tú crees que está relativamente cerca el momento en el que Maduro esté tan aislado, que no tengan apoyos ni dentro ni fuera, que realmente no quede tanto para una especie de negociación? Que entiendo que tendrá que haber alguna negociación, porque no será una guerra civil, entiendo, ¿no? Que irá por otros derroteros, podríamos decir. ¿Ves cerca ese momento? Pero ya, no quiero dejar pasar este punto, porque el tema de la guerra civil ha sido la gran amenaza de Chávez y Maduro, tratando de decirle al mundo, bueno, pero es que si nosotros nos vamos a hacer el caos en Venezuela. Sí, bueno, de hecho, no solo del régimen. La amenaza de que esto acababa en guerra civil, de nuevo, durante un periodo, la semana pre y post elecciones del 28 de julio, multitud de canales, tanto oficiales, medios de comunicación, como más de disidencia en YouTube, hablaban de la posibilidad de que esto fuera hacia una guerra civil, y eso sí, lo dijimos. Hay un vídeo en el que ya lo puse de manifiesto de si esto iba hacia una guerra civil o una revolución popular, que dije no había base para que esto fuese a una guerra civil, no se daban las condiciones
para que esto degenerase en una guerra civil. Esto tenía pinta de otra cosa, que puede o no incluso serlo, o sea, puede o no acabar en revolución popular en función de cómo terminen los acontecimientos, de cómo continúen los acontecimientos a partir de ahora. Pero guerra civil, no, no, por supuesto que no, no se dan las condiciones de partida para que se pudiera dar. Ellos demostraron, uno, que ellos es el caos. Maduro es el caos. Este es un país que no es estabilizable. Y eso es algo que hay que entender, porque aquí han habido muchos intereses muy oscuros, por plata, por temas económicos, por chantaje, por operación política, por otros intereses, de una gente que se ha dedicado a lavarle la cara a Maduro, a meterle plata al lobby internacional, haciendo... Y no les importa lo que pasa con el país, porque al final, además hay algunos que te lo dicen así, cínicamente, mira, lo mío es hacer negocio. Y yo tengo una deuda y yo no me quiero cobrarla. No me importa tres pepinos que haya una generación de venezolanos condenados a la desnutrición o a la ignorancia o a la separación. Hay otros que son más sofisticados y se disfrazan de negociadores o enviados diplomáticos, qué sé yo. Pero al final, su Juan propósito es Carlos lavar la cara a Monedero, Maduro profesor y hacer universitario. que este proceso se normalice y se estabilice. ¿Sabes qué? Eso no va a pasar. Porque esto no... Mini pausa. Es impresionante las piruetas argumentales, intelectuales, pretendidamente intelectuales, que algunas personas, pero lo de Juan Carlos Monedero ha sido brutal, están haciendo para justificar todo lo que ha ocurrido en Venezuela. Pero piruetas, es decir, esto ya no se entiende, o yo por lo menos no me lo justifico, ni por la que sea la cantidad de dinero que esté cobrando del chavismo, o por una cuestión ideológica de defender un gobierno que pretendidamente es afín a tus convicciones ideológicas. O sea, lo que ha hecho, lo que está haciendo diariamente Juan Carlos Monedero para apoyar al régimen de Venezuela es algo que un día tendrá que explicarle a alguien por qué no se entiende. Ni por intereses económicos, estás dilapidando la poca o mucha credibilidad que pudieras tener, ni por intereses ideológicos, ni económicamente ni ideológicamente. Es como una falta total y absoluta hacia la verdad, hacia la evidencia más palmaria, que te coloca en el terreno de un iluso, de un estúpido o de un mentiroso flagrante. Y eso ya te coloca hoy para el resto de tus días. ¿Verdad? Que luego las cosas se olvidan, se supone, que la gente dentro de 3 años a ver si se acuerdan de... Pero sí, no. Esto está marcando la poca credibilidad, está dejándole, vamos, o sea, está marcando la poca credibilidad que ya tenía, pues ahora la está dejando a la altura de la nada. Cualquier cosa que diga de ahora en adelante Juan Carlos Monedero, y hay otros, pero Juan Carlos Monedero ha sido como el más apegado a, el que menos barreras ha tenido para decir burradas en favor del régimen, eso le va a pasar factura. Impresionante. No es estabilizable. Ya, cuando tienes el 90% de un país en contra y 100% del país que sabe que te robaste una elección o que pretende robarte, cuando tienes el mundo entero consciente de que Venezuela puede convertirse en el hub energético de las Américas, pero pese a que invierte en Venezuela, está pagando un costo reputacional muy alto. Cuando tienes un mundo que asume la causa venezolana como propia, porque a los españoles les duele lo que pasa en Venezuela. Aquí, mira, antes lo he dicho, lo ha dicho en varias ocasiones, y en esta y en otras entrevistas, queremos globalizar, internacionalizar nuestra lucha, que sea relevante para otros, que sea relevante en España, que sea relevante en la Unión Europea, que sea... No quiero desmoralizar por aquí, pero estas causas pierden vigencia muy rápidamente a nivel internacional. A nivel popular, lo que está pasando en Venezuela puede ser relevante hoy, de hecho ya no es tan relevante como lo fue a finales de julio o a primeros de agosto, cuando la elección estaba reciente. Es muy difícil mantener en primera línea mediática una lucha como la que está ocurriendo en Venezuela. Ya ocurrió en el pasado con Guaidó, que tardó tiempo o sea, hubo un reconocimiento internacional, abrió telediario, se le reconoció como presidente en funciones, presidente encargado. Poco a poco eso se va desinflando si no tiene una correspondencia local en lucha por ese poder político. La internacionalización, la globalización del problema podrá darle titulares mediáticos, pero no va a ser esa la clave de vuelta, no va a ser esa el elemento diferencial que haga que cambie la estructura de poder en Venezuela. Eso tiene que venir, como decíamos antes, de la acción popular, de la acción interior. Y ahí es donde debería estar centrando sus esfuerzos. Porque los venezolanos allá y los españoles aquí somos parte de esa misma causa. Porque toda la región sabe que si Maduro se queda a la fuerza, aquí van a ser 3, 4, 5 millones de venezolanos que van a huir. Y eso desestabiliza toda la región. Cuando la gente te dice, ya va, pero es que se le está abriendo la puerta a los enemigos de Occidente. Rusia, Irán, grupos terroristas, entonces se convierten en...
de nuevo, sacar la vinculación con Rusia, con Irán, que se le está abriendo la puerta a los enemigos de Occidente. Chicos, esa puerta estaba abierta desde hace décadas. Esa puerta, esas alianzas entre Venezuela, China, Irán, Rusia, ya existían. Y en todo caso, esta estrategia de aislar más a Venezuela, lo único que va a hacer es reforzar esos vínculos. Es decir, por ahí digo que ¿esperas realmente que vaya a haber una reacción internacional porque se le está abriendo la puerta a los enemigos de Occidente? Ya estaba abierta y la están abriendo más y la están dejando bien anclada. No es esa, por ahí no va. Aparte, mirad, recordad lo que decían en Estados Unidos. Es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Cuando tenían a un líder, un dictador en un país, pero ese dictador, o con ese dictador, tenían una alianza por la cual pues era un país amigo porque les dejaba hacer, porque les permitía acceso a determinados recursos o porque era un país estratégico. Y tener al dictador de ese país estratégico de tu lado hace que esa dictadura de repente se convierta en un gobierno con el que se pueden hacer cosas. Estados Unidos a nivel internacional no va a salvar un país de la dictadura porque le interese. Es decir, si Estados Unidos tiene en esa dictadura un aliado, consigue un aliado en esa dictadura para sus empresas a nivel económico, a nivel estratégico, puede convivir perfectamente bien con una dictadura. Lo ha demostrado perfectamente en el pasado. Entonces, no esperemos milagros del plano internacional. El plano internacional se mueve por intereses mucho más mundanos. Y si se encontrara incluso una vía por la que ese plano internacional fuera capaz de convivir, como ya lo ha hecho por otra parte, con Venezuela gobernada por un régimen como el de Maduro, lo hará. No va a venir por ahí la clave de que cambie la situación en Venezuela. Lo siento mucho, pero no va a ir por ahí. Un problema de seguridad hemisférica. Entonces, Maduro no es estabilizable, esto no es normalizable. Y eso es lo primero que hay que entender aquí. Pero lo más importante es que entender aquí que los venezolanos no vamos a permitir que nos arrebaten y nos destruyan nuestro país. Nos dimos un mandato el 22 de octubre en las primarias, el 28 de julio en la elección. Y sabemos lo que tenemos que hacer. No vamos a abandonar al pueblo de Venezuela, ni no nos vamos a abandonar unos a otros. Y con lo que te digo, cada venezolano ha asumido que esto no es un problema solo mío o del mundo, de los partidos. Cada quien tiene su responsabilidad y la asume como propia. Y es una lucha existencial, es una lucha espiritual y la vamos a ganar. ¿Cuánto tiempo? No sé. Yo he aprendido en estos meses también sobre la relatividad del tiempo. A veces pasan días, horas que tú dices aquí, y de repente en cuestión de instantes todo se acelera. Entonces, nuevamente, hay que tener la visión completa y yo creo que la sociedad venezolana está actuando con una inteligencia y con una resiliencia. Yo me siento tan orgullosa. No ha habido una generación mejor forjada a golpes, con errores y aciertos, con caídas y levantadas. Desde luego, esta para lograr este generación que ha movimiento de vivido el redención, chavismo, golpes ha de sufrido. liberación y de De eso no hay duda. construcción de una nación con unos pilares éticos y liberales muy sólidos. Sé que por agenda se está casi acabando el tiempo. Vamos con lo ultimísimo. Te quería preguntar, antes has dicho que si llega el momento en el que se tiene que hablar, que daríais unas garantías. Ya habéis hablado, habéis pactado entre vosotros, porque entiendo que también Maduro, que no es tonto y sabrá que su tiempo se está acabando, tendrá miedo de las repercusiones que puede tener todo lo que ha hecho y qué le va a pasar, ¿no? ¿Habéis ya vosotros internamente hablado de algún tipo de salida para él que de alguna forma no sea dramática o no sea vengativa? Lo hemos dicho claramente. Nosotros... A ver, aquí hay otra pregunta. De nuevo, Jordi Wild, no en vano, es un tipo que entrevista bastante bien. No es casual. Al principio del proceso, tanto María Corina como otros líderes, pero sobre todo María Corina, creo que abrió la puerta a la posibilidad de que hubiera algún tipo de amnistía o de perdón o de un trato especial que facilitara la salida de Maduro de Venezuela, con tal de que facilitase a su vez la transición al nuevo sistema político, al nuevo orden político. Eso sería un error clamoroso. Y de hecho, ya veréis que la respuesta la cambia y es algo que en las últimas semanas la ha modificado bastante y es bastante más fiel con el principio de que debería haber justicia. ¿Por qué? Porque lo que decíamos antes, debe existir una ruptura moral total y absoluta con el régimen anterior. Si no existe, si se quiebra esa ruptura y ya no es ruptura, sino que en cualquier ámbito es continuismo y se ofrece una amnistía, sobre todo a los cargos de relevancia, obviamente, y se ofrece una salida, de la misma manera que si se continúa con la misma constitución. Es decir, todo lo que sea estructura de poder, determinados cargos, amnistías, etcétera, etcétera, que haga que continúen en Venezuela elementos del chavismo, elementos del pasado, eso evitará
la ruptura moral, y con esa ausencia de ruptura moral, lo que te garantizas es que no sé cuánto tiempo tardará, lo mismo que decía, no sé cuánto tiempo tardará, pero si no rompes moralmente con el régimen anterior, resurgirán. Los problemas no se van a acabar. Necesitas que la sociedad se libere del régimen anterior y y que pase a formar parte del pasado. Y para eso, en este caso además, necesitas justicia. Representamos valores opuestos a lo que representa este sistema. Nosotros vamos a unir un país plural, donde le vamos a ofrecer a aquellos que creyeron o que todavía quieren estar cerca de lo que fueron las ideas del chavismo, que puedan convivir, eso sí, cumpliendo las normas de la democracia, con justicia, no con impunidad. Y desde luego nosotros sabemos que debemos, a un país que está tan herido y tan golpeado en lo que este sistema representa, transmitirle la importancia de que a través de la justicia podamos llegar a sanar heridas y al perdón. Pero para que haya perdón, tiene que haber justicia. No puede haber Sí. impunidad. Si la No, ahora sociedad se ha aprendido siente muy bien el discurso. La justicia que es es un ron, que imprescindible no mueve, que no pasó nada, para que exista más bien, ahí hay ruptura un con el reto del pasado. chavismo Debemos que quiera juzgar tomar lo que sucedió en el justicia en pasado. sus propias manos, No y eso como es pasó en peligroso. España con el Entonces, franquismo. tenemos que Recordad, asegurarnos que esto es un proceso uno de los paulatinado, problemas que nosotros hemos sufrido en una España, conciencia la histórica. ausencia de ruptura moral Yo ahí con sé el que tengo pasado. una enorme Que, responsabilidad. que haya ministros, que pudiera haber ministros o personas muy relevantes, estructuras de poder, poder político, poder económico del franquismo, beneficiados por el franquismo, beneficiados por la dictadura, beneficiados por ese régimen español, por ese régimen dictatorial español, que continuaron y que se reintegraron, como decían muchos, se lavaron así, se cambiaron la careta y de repente pasaron a ser demócratas de pro. Eso, en ausencia de justicia, provoca que no haya ruptura moral con el régimen anterior y hace que el siguiente régimen de poder nazca ya contaminado, podrido. Y eso no se lo pueden permitir. Esto es importante, lo tienen que hacer mediante esa vía. No pueden amnistiar, no pueden ofrecer un perdón generalizado a los crímenes y a los criminales del chavismo. Frente a los venezolanos, frente al mundo, y le hemos dicho al régimen que estamos dispuestos a dar garantías, que se discutirán en el momento que haya un espacio realmente serio, donde hay voluntad de avanzar en una A transición ver, de la ¿qué quiere democracia. decir con eso de no que se habrá puede ser garantías? pasado como una maniobra para ganar tiempo y legitimidad. Eso no lo vamos a permitir. Pero entiendo que sí o sí va a haber algún tipo de proceso judicial o se van a tener que dar explicaciones no tan solo morales, sino también legales. Evidentemente, porque además hay distintos tipos de crímenes. Sí, de hecho, pregunta muy María al Rodríguez grano Machado, porque eso era. me gustaría una de tener las más cosas. tiempo para muchos más temas, porque la verdad es que es un tema muy complejo el de Venezuela y da para mucho. Yo estoy muy contento de que hayas estado aquí, de que sigas en la brecha, en la lucha, que estés ahí en la trinchera, porque estás en situación de... Dejamos aquí por ahora la entrevista. Bueno, de hecho, dejamos aquí la entrevista porque ya creo que no dice nada que tenga componente política. Cierro. Muchas gracias por haber aguantado, a los que ya hayáis aguantado todo el vídeo y a los que no, pues oye, lo podréis continuar más adelante. Si tenéis alguna duda, si tenéis alguna pregunta, dejádmela en comentarios, yo os leo y os contesto, como veréis, prácticamente a todos, si no a todos. Si tenéis alguna sugerencia para futuros contenidos del canal, pues bienvenida. Si os ha gustado el contenido, si os ha parecido interesante, compartidlo, enviádselo a conocidos. Yo creo que en el vídeo de hoy se han dicho una serie de cosas que son importantes para Venezuela, pero que también podrían serlo para España y para aprender de lo que está sucediendo en Venezuela de cara a nuestro propio proceso, por el que algún día tendremos que pasar. Y nada más, muchas gracias a todos por vuestro tiempo, salud y más que nunca, libertad política para todos.